La historia comienza revelando que Grey se había convertido en el rey más poderoso del mundo. Sin embargo, sin previo aviso, su vida llega a su fin y renace en un mundo medieval. Tan pronto como abre los ojos, aún siendo un bebé, se encuentra con dos rostros sonrientes, sus nuevos padres. La mirada de ellos desborda cariño y felicidad. Ambos comentan lo mucho que el recién nacido se parece a ellos y no ocultan la emoción por la llegada del pequeño Arthur. Reynolds, el padre, decide de inmediato llamarlo Arthur e intenta que el bebé lo llame papá. Alice, la madre, se ríe, pero le recuerda a su esposo que el niño todavía es muy pequeño para eso. Mientras los dos juegan con su hijo, Arthur los observa con desconfianza. No entiende quiénes son esas personas ni por qué están tan seguros de que son sus padres. Si lo que dicen es cierto, eso significa que realmente murió y ahora está viviendo otra vida, pero con todos los recuerdos de la anterior. Acostado, intenta aceptar que, incluso después de haber ganado incontables batallas y conquistado todo, ahora se encuentra atrapado en un cuerpo frágil e incapaz. Esta situación lo incomoda profundamente, especialmente cuando necesita hacer algo tan simple y al mismo tiempo tan vergonzoso, como eructar. A pesar de eso, Arthur no siente rabia por la vida que tiene ahora. Sus nuevos padres lo cuidan con dedicación, pero aún así no se siente completamente cómodo. No le gusta la idea de usar pañales y vive con una sensación constante de que puede estar en peligro. Su único instinto de defensa es cerrar los puños con fuerza. Reynolds nota esto y se divierte al poner su dedo en la mano del hijo, creyendo que el apretón es una muestra de afecto. Al intentar moverse y apretar el dedo con más fuerza, Arthur termina exagerando y se ensucia, haciendo que Alice tenga que limpiarlo. Se siente tan avergonzado que casi llora. Quisiera creer que todo no es más que un sueño extraño, pero ya entiende que esta es la realidad con la que tendrá que lidiar de ahora en adelante. En medio de todo esto, sucede algo inesperado. Arthur presencia a su padre usando magia para aumentar su fuerza. Más tarde, también ve a su madre usar magia para curarlo. Esto lo deja profundamente intrigado, ya que en su vida anterior jamás tuvo contacto con algo similar. Quiere entender cómo funciona la magia, pero sabe que aún necesita crecer para eso. Poco después, Reynolds entra en un bosque y derrota a una bestia con la ayuda de la magia. Luego, es visitado por algunos amigos que, más adelante en la historia, tendrán papeles importantes. Mientras tanto, Arthur, sin poder hacer mucho todavía, observa todo a su alrededor, absorbiendo cada detalle. Para él, el conocimiento siempre ha sido un arma poderosa, y ahora no será diferente. Cuando Reynolds regresa de la cacería, Arthur se pregunta si ahora está en un lugar donde las personas viven armadas. Si es así, probablemente este mundo sea mucho más peligroso de lo que aparenta. Llega a la conclusión de que necesita encontrar una forma de obtener poder lo antes posible, si quiere sobrevivir y adaptarse. Aún tiene muchas preguntas que no puede hacer, pero, a pesar de eso, comienza a encontrar alegría en los momentos simples con sus padres. En su antiguo mundo, ni siquiera podía dormir en paz. Alguien siempre intentaba quitarle la vida. Ahora, viviendo con seguridad y cariño, empieza a acostumbrarse a esta nueva realidad. El tiempo pasa y después de varios días, o tal vez semanas y meses, Arthur aprende a gatear. Pronto, va hasta un espejo para ver cómo es su rostro. Gana más control sobre su cuerpo y comienza a salir de la cuna a escondidas siempre que los padres no están cerca. Su destino favorito es la biblioteca. Allí toma un libro curioso para aprender más sobre ese mundo. Descubre que está en el continente de Dikaten, dividido en 3 grandes reinos: Darve, donde viven los enanos; Elenoir, un reino élfico escondido en las profundidades del bosque; y Sapin, tierra de los humanos, donde él está ahora. Aprende que este mundo también está gobernado por una monarquía, pero diferente al anterior, donde el trono podía tomarse por la fuerza. Aquí el poder se hereda. Con esa información básica, Arthur intenta entender la magia. Toma un libro específico sobre el tema, curioso por saber cómo funciona todo. Al leerlo, se da cuenta de cuánto su antigua realidad era tecnológicamente superior. El libro explica que la energía mágica de este mundo se llama mana. Solo 1 de cada 100 personas nace con ella, y esta energía se transmite de generación en generación. Existen 2 formas principales de usarla: aumento, que mejora las capacidades físicas, y conjuración, que permite crear y manipular mana externamente. Con esto, Arthur entiende que su madre es una conjuradora.
También descubre que cada persona que nace con mana posee un núcleo mágico al que se accede normalmente durante la pubertad. Al dominar este núcleo, la persona puede convertirse en un mago. Para Arthur, el concepto se parece al Kai que usaba antes. Incluso intenta activarlo, pero en el momento en que comienza a concentrarse, Alice lo toma en brazos, creyendo que se ensució. Y tenía razón. Mientras ella lo cambia, él se siente atrapado dentro de un cuerpo tan frágil y se reafirma a sí mismo que algún día volverá a ser fuerte. Más tarde, Alice anota detalles del desarrollo de su hijo y demuestra satisfacción con su progreso. Pero hay algo que la preocupa. Arthur aún no ha sonreído para ellos. Solo de pensarlo, se le aprieta el corazón. Al observar por la ventana, ve a Reynolds intentando enseñar a Arthur lo básico de la espada. El padre está emocionado con el progreso, pero a Alice no le hace ninguna gracia. Se irrita al saber que está enseñando algo tan peligroso a un niño tan pequeño. Arthur observa la discusión con atención, usando el momento para intentar entender mejor la relación entre hombre y mujer en este mundo. Incluso comienza a preguntarse si, allí, las mujeres tienen más poder. Más tarde, Alice lo lleva al mercado, y Arthur queda encantado con todo lo que ve. Cada nuevo objeto parece una oportunidad de aprendizaje. Ahora entiende por qué los bebés suelen mirar tanto a su alrededor. En especial, queda fascinado al observar la magia siendo usada en público. En el camino de regreso a casa, comienza a dormirse, pero antes agradece mentalmente por estar al lado de personas tan especiales. Al llegar a casa, Alice comenta lo feliz que se siente cuando él se escapa de la cuna para leer y lo curioso que es durante las visitas al mercado. Cree que eso viene de Reynolds y teme que, en el futuro, Arthur quiera salir por el mundo. Aún así, espera que él lleve una vida más tranquila. En otro momento, Arthur ve a su padre entrenando magia y se emociona con la idea de poder aprender con él. Al principio, cree que la presentación de su padre es demasiado simple, pero cuando aparece Alice y lo incentiva a prestar más atención, Reynolds libera un poder mucho más impresionante. Arthur concluye que él es un amplificador. Emocionado, quiere intentar hacer algo también, pero Alice lo interrumpe diciendo que ya es hora de dormir. Al ser llevado al cuarto, ve un libro en la estantería y comienza a llorar, señalándolo. Con una carita convincente, logra convencer a su madre de dejarlo leer un rato más. Mientras lee, comienza a intentar canalizar la mana por todo el cuerpo y dirigirla hacia un único punto, el inicio de la creación de un núcleo mágico. Cuando los padres creen que ya está dormido, ocurre una explosión dentro de la casa. Reynolds protege instintivamente a Alice, pero termina con quemaduras en la espalda. Cuando se aseguran de que están bien, recuerdan a Arthur y corren hasta donde él estaba. Al llegar, quedan en shock. Arthur está flotando, rodeado por una energía intensa. Ambos se quedan paralizados, solo observando mientras el hijo comienza a descender lentamente. Pero cuando aterriza, parte del techo se derrumba. Antes de que ocurra algo peor, los padres actúan rápidamente y lo salvan. Fue por poco. Después de eso, todos lloran. Arthur, conmovido por la situación, se da cuenta de que Alice y Reynolds harían cualquier cosa para protegerlo, algo que jamás experimentó en su vida anterior. La escena cambia a un momento del pasado de Arthur. En esa vida anterior, era recordado como el rey más poderoso de todos. Uno de sus sirvientes fue atrapado intentando quitarle la vida, y según las leyes de esa época, el castigo sería la ejecución inmediata, sin derecho a defensa. Sin embargo, el Consejo Real decidió tomar otro camino: enviar al hombre de vuelta a su país de origen junto con toda su familia. Sabían muy bien que el destino que les esperaba allí sería aún peor que la muerte. Desesperado, el agresor suplicó compasión. Le pidió a Grey que al menos perdonara a su esposa e hijo. Pero Grey, sin mostrar ningún signo de compasión o duda, mató a ambos delante de los ojos del hombre. No lo hizo por venganza. En su mente, aquello era un acto de misericordia. Era la prueba clara de cuán implacable podía ser. Es difícil creer que Arthur, ese chico de apariencia tranquila y amable, haya sido alguien capaz de tomar decisiones tan frías e implacables. Ahora, en el presente, Arthur pasa un tiempo con su padre, Reynolds, quien decide regalarle un par de guantes de combate iguales a los suyos. Pero Arthur rechaza el regalo. Aún prefiere seguir entrenando con su espada de madera. En su opinión, con el cuerpo que tiene actualmente, los guantes limitarían demasiado sus movimientos y lo pondrían en desventaja. Reynolds no insiste con el tema de los guantes, solo sonríe y comienza su propio calentamiento.
Pero el entrenamiento de hoy sería diferente. Durante el combate, Arthur revela que aprendió a reforzar su espada con maná. Sorprendiendo a Reynolds, lo desarma por primera vez. Fue la primera victoria de Arthur contra su padre, dejando a Reynolds completamente sin reacción, impresionado por el avance repentino de su hijo. Más tarde, durante la cena, Reynolds anuncia que es hora de encontrar un verdadero instructor para Arthur. Reconoce que, si continúa siendo el único responsable de su entrenamiento, terminará limitando el crecimiento del chico. Alice, madre de Arthur, no está de acuerdo. Sabe que eso significa que tendría que dejar la casa en las colinas e ir a la ciudad, a pesar de ser tan pequeño. Pero Reynolds insiste. Explica que Arthur ya es capaz de mejorar cualquier objeto con magia y afirma que esa decisión es necesaria para su futuro. La cena se convierte en una discusión. Para resolver la situación, Arthur sugiere que ambos lo acompañen a la ciudad. Así, Reynolds consigue el tutor ideal para su hijo y Alice sigue al lado del niño. La propuesta es aceptada de inmediato. Comienzan a empacar las cosas para mudarse. Poco después, los antiguos compañeros de Reynolds, un grupo de aventureros conocido como los Cuernos Gemelos, aparecen para escoltar a la familia hasta la ciudad. Arthur se presenta al grupo y conversa con su líder, Adam. Él comenta que ya se habían visto antes, aunque cree que Arthur no lo recordaría. Pero Arthur lo recuerda perfectamente. Fue cuando explotó la casa y el grupo apareció para ayudar a reconstruir todo. En esa ocasión, descubrió que sus padres habían sido parte de los Cuernos Gemelos antes de establecerse en las colinas. Tras esa conversación, Angela llega y abraza a Arthur con fuerza, casi quitándole el aire. Duran, el guerrero del grupo, lo salva tirando de él. En ese momento, Arthur nota que una chica lo observa desde lo alto del carruaje. Es Jasmine, quien solo lo mira sin decir nada. Su mirada lo deja pensativo. Poco después, Helen se acerca, le aprieta la mano y se presenta junto con Jasmine. Con todos presentados, comienza el viaje hacia la ciudad de Shirus. Durante el trayecto, Arthur piensa en cómo ese medio de transporte es anticuado comparado con su mundo anterior, donde los vehículos voladores eran comunes. Aún así, no está molesto. Después de todo, tiene a su madre a su lado durante todo el viaje. Hacen paradas todos los días. En una de ellas, son atacados por lobos salvajes. Arthur se da cuenta por primera vez de lo peligroso que puede ser ese mundo. Jasmine entra en la pelea usando sus dagas con una precisión impresionante. Reynolds, Adam y los demás también entran en combate y resuelven todo rápidamente. Arthur, solo observando, se siente inspirado por ellos y comienza a querer formar parte de ese tipo de aventuras. Esa noche, el grupo celebra con un banquete. Arthur nota que su madre no está comiendo. Ella dice que está satisfecha, pero él siente que hay algo raro. Luego, ella nota una herida en el brazo de Reynolds y se levanta para curarlo. El ambiente cambia. Todos se mantienen atentos, cuidando que nadie los vea. Queda claro para Arthur que la habilidad de curación de su madre es algo raro y muy valioso en ese mundo. Ahora entiende por qué sus padres vivían aislados, para mantener el poder de Alice lejos de miradas curiosas. Después de la cena, Adam invita a Arthur a un duelo. Quiere ver con sus propios ojos lo que Reynolds le había contado sobre el talento del chico. Los otros miembros se animan y rodean a los dos para mirar. Arthur, con solo 4 años, se pregunta por qué nadie parece preocupado por luchar con un niño, pero acepta el desafío. Es la primera vez que enfrentaría a alguien más allá de su propio padre, y Adam usa una lanza de verdad, aunque cubierta por vendas. En cuanto comienza la pelea, Adam refuerza su arma con maná. Arthur hace lo mismo, pero va aún más allá. Canaliza maná en sus pies para aumentar su velocidad. En un instante, se acerca a Adam antes de que pueda reaccionar. Luego lo despista y aparece a sus espaldas, sorprendiendo a todos con su velocidad y precisión. La lucha continúa, pero la diferencia física entre ellos es clara. Adam, con un solo golpe, lo lanza lejos. Arthur siente en carne propia cómo su cuerpo aún es demasiado ligero para combates directos. Antes de golpear el suelo, Angela suaviza su caída con magia de viento. Duran reprende a Adam por haberse pasado. Adam se disculpa, diciendo que fue sorprendido por la técnica del chico y no pudo contener su entusiasmo. Se pregunta qué tipo de entrenamiento le dio Reynolds a su hijo para volverlo tan fuerte. Mientras tanto, Jasmine observa a Arthur con intensidad. Quiere entender cómo hizo eso. Le suplica que le enseñe. Por su expresión, Arthur se da cuenta de que no va a rendirse hasta aprender. A la mañana siguiente, el grupo reanuda el viaje. En una parada, Adam comienza a enseñarle a Arthur a usar la lanza,
mientras Reynolds lo pone a entrenar con ejercicios intensos. Más tarde, Helen le enseña a usar el arco y Arthur aprende rápido. Después de eso, comienza a entrenar a Jasmine, quien también demuestra mucho talento. Esa noche, mientras Arthur lee un libro, nota que Jasmine sigue observándolo como si intentara entender qué lo hacía tan especial. Al día siguiente, es el cumpleaños de Arthur. Jasmine le da una daga de regalo e incluso comienza a explicarle cómo usarla, sorprendiendo a las otras chicas. Cansado de las bromas infantiles, Adam anuncia que ya es hora de partir. Pero antes de eso, Alice llama a Arthur, y él nota que no se siente bien. Le pregunta qué está pasando, pero ella dice que todo está bien, aunque él siente que no es así. Durante el viaje, el grupo es atacado por bandidos. Todos saltan del carruaje y se posicionan. Las flechas vienen de todos lados, pero Angela protege al grupo con una barrera mágica. Arthur se da cuenta de que están rodeados. El líder de los bandidos ordena que no lastimen a mujeres ni niños, pues quiere venderlos. La batalla comienza. Alicia, asustada, intenta calmar a Arthur. Antes de que los alcancen, Duran aleja a los enemigos con una explosión, y Reynolds derriba a dos con sus puños. Uno de los bandidos intenta atacar a Reynolds por la espalda, pero Helen lo detiene con una certera flecha. Adam se mueve entre los enemigos con su lanza, y Jasmine derriba a varios con sus dagas. Aún así, hay muchos enemigos. El grupo comienza a agotarse. Eventualmente, Reynolds es arrojado contra el carruaje y queda inconsciente. El líder de los bandidos se acerca a Alice y Arthur. Cuando ambos corren del carruaje, Reynolds despierta y les pide que se alejen. A pesar de estar herido, insiste en que Arthur huya con su madre. Revela que Alice está embarazada, explicando por qué parecía enferma. Arthur duda, pero acaba aceptando. Toma a su madre del brazo y empieza a correr. El líder ordena que lo detengan, pero los miembros del grupo intervienen, abriendo paso para que escapen. Mientras huye, Arthur recuerda su vida pasada. Fue alguien que quitaba vidas sin dudar, pero ahora luchaba por no perder a alguien importante. Al correr, siente una presencia proveniente de las montañas. Ve a un hombre a punto de lanzar magia contra ellos. Sin pensarlo dos veces, empuja a su madre para protegerla y es alcanzado, cayendo montaña abajo. Durante la caída, decide que no irá solo. Usa la daga que Jasmine le dio, que tiene una cuerda atada, y la lanza al enemigo. Se engancha en la pierna del hombre, arrastrándolo con él. Mientras tanto, Duran y Angela intentan usar magia para salvarlo, pero está demasiado lejos. Arthur comienza a reflexionar sobre todo mientras cae, y su madre, desde lo alto, grita su nombre desesperada. Lágrimas corren por su rostro. Arthur, por otro lado, siente que cumplió su deber, proteger a su familia, incluso al costo de su propia vida. Está triste por no poder conocer al hermano que venía en camino, pero siente que hizo lo que debía. Increíblemente, Arthur sobrevive a la caída. Pero cuando abre los ojos, está frente a un monstruo gigantesco y aterrador. La imagen de la criatura frente a Arthur lo paraliza por completo. Se queda sin poder pronunciar una sola palabra. La sensación es que fue atraído hasta allí a propósito, y con eso intenta atacarla. Pero la reacción de ella es simple e inesperada. Con un leve toque, lo aleja como si no fuera nada. Ella asegura que no representa peligro y se levanta con calma, yendo hacia una planta inusual que cultivó sola para cosechar frutos mágicos. Su intención es alimentar a Arthur, presumiendo que necesita recuperarse, ya que todavía está herido. La actitud de ella deja a Arthur desconcertado. Es difícil creer que una criatura con apariencia tan amenazante lo esté tratando con tanto cuidado, casi como si fuera una figura materna. Aún así, no puede confiar completamente. Algo dentro de él desconfía de las intenciones de ella, pero como siente dolor y ni siquiera puede moverse, termina cediendo a la emoción y comienza a llorar. La criatura le promete a Arthur que responderá todo lo que quiera saber. Entonces hace su primera pregunta. Quiere saber si sus padres están bien. Ella responde que, a pesar de no poder salir de la cueva, usó su conciencia espacial para confirmar que su familia derrotó a todos los bandidos y se fue de ese lugar hace unos días. Arthur siente un gran alivio al saber que su madre, su padre y su futura hermana están a salvo. Agradece sinceramente que ella haya salvado su vida. Sin saber cómo llamarla, ella finalmente se presenta como Sylvia. Pero queda claro que Sylvia guarda muchos secretos. En los días siguientes, continúa cuidando de Arthur, ofreciéndole los mismos frutos mágicos que ayudan a su cuerpo a recuperarse por completo.
Con el tiempo, Arthur vuelve a caminar y siente ganas de regresar a casa. Sin embargo, según Sylvia, la región todavía es muy peligrosa, llena de criaturas feroces y ladrones, y él no resistiría ni siquiera un solo día por su cuenta. Aún así, Sylvia no quiere verlo atrapado allí. Decide encontrar una forma de ayudarlo a salir, usando la poca magia que aún queda en su cuerpo para abrir una grieta dimensional. Mientras tanto, Arthur pasa el tiempo entrenando su habilidad con la espada, pero no puede dejar de pensar en los misterios que rodean a Sylvia. ¿Por qué está siendo tan protectora con él? ¿Y qué significa ese enorme agujero en su pecho? Como ella nunca habla de sí misma, esas preguntas continúan sin respuesta. Después del entrenamiento, Arthur medita para fortalecer su mana, lo que llama la atención de Sylvia. Curiosa, decide mostrarle algo aún más interesante, una forma de absorber mana del ambiente mientras lanza hechizos al mismo tiempo. Ella explica que la manera en que las personas ven el mana, como algo que necesita reunirse antes de usarse, es limitada. Ella cuenta que seres como ella pueden usar y recolectar mana simultáneamente, lo que evita el agotamiento. Sylvia también comenta que las criaturas mágicas pueden hacer esto de forma instintiva, como si fuera respirar. Entonces, le pregunta a Arthur si quiere aprender esta técnica. Él responde con entusiasmo, afirmando que sí. Pero antes de enseñarle, ella quiere saber el motivo. Arthur responde con sinceridad. Quiere ese poder para volverse más fuerte y con eso destruir a cualquiera que lastime a quienes ama. La respuesta no agrada a Sylvia. Ella toca su frente, diciendo que ha fallado. Se niega a enseñar algo tan valioso a alguien dominado por el odio. Arthur argumenta que es normal sentir rabia hacia los enemigos, especialmente después de todo lo que vivió en su existencia anterior como rey. Sylvia percibe esa oscuridad dentro de él y explica que causar dolor a otros no puede ser el objetivo. Después de una pausa, se disculpa por haber sido dura, pero recuerda que las mismas manos capaces de acabar con él también fueron las que lo tocaron con ternura. Esa es la lección que quiere dejar. Es mejor actuar con bondad. La rabia y la violencia solo traen sufrimiento. Ella salvó su vida con cuidado y cariño, y no quiere ver ese gesto manchado por sentimientos negativos. Cuando Arthur comienza a entender lo que ella está intentando transmitir, ella lo cuestiona nuevamente. ¿Qué hará cuando se vuelva poderoso? Arthur, pensando en todos los buenos momentos que vivió con sus padres y amigos, responde que usará su fuerza para protegerlos. Esta vez, Sylvia sonríe y aprueba. Pero en otro lugar, cerca de allí, en la cima de un acantilado, aparece una figura diferente. Alguien que se parece mucho a Sylvia. La está buscando, pues ella desapareció del reino donde vivía. Enseguida, somos llevados a un momento de la vida pasada de Arthur. Él está en sus aposentos reales. Tras despertarse, va a la oficina de uno de los miembros del Parlamento. Allí, admite que solo lleva el título de rey, ya que quienes gobiernan de verdad son los del Parlamento. En un mundo al borde del colapso, con pocos recursos y una caída en la tasa de natalidad, Arthur cree que su papel es solo el de ser un arma viviente. El subordinado intenta tranquilizarlo con elogios, pero Arthur se va. Poco después es misteriosamente asesinado. Cuando intenta usar el nuevo poder que recibió de Sylvia, vuelven memorias de su vida anterior. Recuerda cómo luchaba para liberar el poder Kai, y ahora, con el nuevo poder, se siente completamente dominado por él. Una vez más, surge la duda. ¿Qué hará con esa fuerza? De repente Sylvia lo empuja contra una piedra. No entiende lo que está pasando. Ella, que lo protegió hasta ahora, lo está escondiendo. Le pide que se quede allí, a salvo, sin miedo. Dentro de la piedra, Arthur siente una energía inmensa. Otra criatura surge, con apariencia idéntica a la de Sylvia. Él la encontró gracias al olor a sangre. Exige que ella vuelva con él. Sylvia se niega y está dispuesta a luchar hasta el final. Cuando la batalla comienza, ella asume su verdadera forma. Es un dragón poderoso. La criatura le advierte que ese tipo de poder puede acabar con su vida. Pero Sylvia está en paz con ese destino. Para ella, cada momento vivido valió la pena. Aunque eso signifique morir, no va a retroceder. El combate es intenso. Arthur observa, impotente. La lucha parece equilibrada hasta que Sylvia usa su última carta. Congela todo a su alrededor, atrapa al oponente y abre la entrada de la cueva para que Arthur escape. Cuando él sale, ve quién es ella realmente. Un dragón majestuoso. Y ella le dice que ahora es hora de ir.
Dice que el poder que le dio es para que encuentre el camino de regreso. Refuerza su esperanza de que él no sea guiado por la rabia. Arthur afirma que usará el poder para proteger a quienes ama. Ella sonríe. No desea que él siga un camino de odio. Quiere que comparta amor con el mundo. Sus palabras conmueven a Arthur. Antes de partir, ella le entrega un huevo de dragón y una pluma, pidiendo que envuelva el huevo con ella. Al tocarlo, una energía inmensa recorre su cuerpo. Líneas brillantes surgen por el brazo, rasgando su camisa. Sylvia admite que podría haberlo enviado antes. Sabía cómo. Pero le gustaba su compañía. Tener a alguien con quien conversar después de tanto tiempo fue especial. Arthur siente lo mismo. Aprendió mucho con ella. La despedida es dolorosa. Arthur, entre lágrimas, siente que falló por no poder protegerla. Recuerda todo lo que ella le enseñó. A pesar de todo, ella sonríe. Para ella, su vida tuvo significado. Con una sonrisa sincera, él dice que no importa lo que ella sea, dragón o monstruo, ella es familia. Ella sonríe y bromea, diciendo que él ya tiene madre. Y él responde con algo que la emociona profundamente. Entonces tú eres mi abuela. Esa palabra la toca de una forma especial. Ella llora. Le pide que lo diga otra vez. Él repite. Arthur sostiene el huevo y la pluma. El cielo se cierra. Es hora de seguir. No quiere dejarla. Le pide que vaya con él. Pero no hay respuesta. La abertura desaparece. Sylvia libera el sello y el oponente recupera la fuerza. Ella cae al suelo, inmóvil. Él se acerca, sorprendido por lo débil que está. Pero todo era parte del plan. Sylvia abre los ojos y libera una explosión de mana tan intensa que nadie podría sobrevivir. Toda la cueva tiembla. La energía alcanza incluso la superficie. Afuera, Arthur sigue su camino, aún llorando. La voz de ella resuena en los cielos, pidiendo que recuerde las conversaciones que tuvieron. Ella entiende que está triste, pero pide que, aún así, intente sonreír. La venganza no debe guiar sus pasos, y si es difícil, que siga despacio, un paso a la vez. Arthur duda de sí mismo, pero ella le recuerda quién es. Grey, el rey más poderoso. Él puede hacer cualquier cosa, y no debe usar ese poder para cargar dolor. Debe elegir la felicidad. Arthur se queda sin palabras. Ella siempre supo quién era realmente. El momento está lleno de emoción. La voz de ella se va desvaneciendo con el viento. Entonces, Arthur guarda el huevo de ella en la mochila y se prepara para su nueva jornada. Entonces, aumentando la velocidad de sus movimientos con el uso de maná, Arthur avanzaba por el bosque de Elshire, atento para no dañar el huevo de Sylvia que cargaba. Saltando de rama en rama como si fuera el mismísimo Tarzán, de repente captó el sonido de voces humanas. Sin dudarlo, se acercó, esperando que tal vez pudiera seguir a ese grupo hasta la ciudad donde su familia lo esperaba. Sin embargo, tan pronto como aterrizó en un árbol sobre ellos, se dio cuenta de que la situación era muy diferente de lo que había imaginado. Allí abajo había 4 bandidos, y habían secuestrado a una joven elfa para venderla como esclava. Arthur recordó de inmediato a un grupo parecido que había enfrentado días atrás, hombres que habían intentado capturarlo junto con su madre. Sin duda, estos debían ser parte de la misma organización. Un deseo de justicia se encendió en su pecho. Mientras tanto, los secuestradores empujaban a la niña elfa hacia la carreta y se preparaban para partir. La escena revolvió a Arthur. Aún así, se obligó a recordar las palabras de Sylvia y contuvo su furia, prefiriendo seguir la carreta de manera furtiva hasta el atardecer. Cuando el grupo se detuvo para acampar, Arthur se dio cuenta de que tenía 2 opciones. Podría seguirlos de forma segura hasta que llegaran a alguna ciudad humana, pero eso significaría abandonar a la joven elfa a su suerte. Sabía que no podría ignorarlo. Esperó hasta la medianoche para actuar. Los bandidos usaban lobos con cuernos para tirar de la carreta, y Arthur ideó un plan para desestabilizar el campamento. Comenzó a lanzar piedras a los animales, haciendo que aullaran de forma alta y amenazante. Asustado con la idea de que los aullidos pudieran atraer a depredadores peligrosos, uno de los bandidos se acercó a los lobos y comenzó a patearlos para intentar silenciarlos. Viendo la oportunidad perfecta, Arthur se deslizó hasta él. Reforzando su mano con maná, la transformó en una hoja viva e incapacitó al hombre rápidamente. Luego tomó el cuchillo del bandido y eliminó al segundo secuestrador sin dudar. El tercero notó que algo andaba mal e intentó reaccionar, pero Arthur fue más rápido y lo golpeó en la pierna. Desesperado, el hombre avisó al líder del grupo sobre el ataque. El líder, sin embargo, no se preocupó.
Para él, Arthur parecía solo otra mercancía valiosa. Decidido a capturarlo vivo, soltó su espada, reforzó las manos con maná y avanzó al combate desarmado. Arthur esquivó el primer golpe e intentó usar su técnica de la línea para tratar de acertar al líder, como había hecho en una pelea anterior. Pero el líder, más experimentado en batalla, notó el truco y le dio una fuerte patada a Arthur, lanzándolo lejos. Sin darle tiempo para reaccionar, agarró la pierna del chico, convencido de que era el final. Solo que, para Arthur, aquello apenas comenzaba. Con un hechizo de fuego, quemó la pierna del oponente, haciendo que el bandido rugiera de rabia. Ahora, el líder gritaba que solo vendería el cadáver del niño molesto a coleccionistas enfermizos. Mientras se entregaba a su propio odio, Arthur aprovechó para lanzar su cuchillo usando la técnica de la línea, clavándolo justo en la frente del enemigo y terminando la lucha en un instante. El tercer bandido, aún vivo, cayó de rodillas, suplicando por misericordia y prometiendo cambiar de vida. Pero Arthur conocía bien esas palabras vacías. No podía darse el lujo de dejar testigos, así que terminó el trabajo. Subiendo a la carreta, Arthur retiró la venda de los ojos de la niña elfa e intentó tranquilizarla, asegurándole que ahora estaba a salvo. Aún así, ella se asustó al ver su estado herido. Comprendiendo que los niños no lidian bien con la violencia, Arthur rápidamente cubrió los cuerpos de los bandidos y contó una pequeña mentira. Dijo que los hombres malos habían muerto en un accidente. Inocente, la niña le creyó sin cuestionar. Tras tomar algunos suministros útiles, Arthur se preparaba para partir, pero fue impedido cuando la pequeña elfa le agarró la mano, rogando no ser dejada sola en ese bosque lleno de peligros. Dijo que sus padres ya le habían contado historias sobre fantasmas de árboles que comían niños, aunque fueran solo leyendas para asustar a los pequeños. Sin otra opción, Arthur decidió llevarla de regreso a casa. La niña señaló hacia el sur, diciendo que su casa quedaba en esa dirección, el lado opuesto al que Arthur debería seguir para reencontrarse con sus padres. Al preguntarle cómo acabó en esa situación, la respuesta fue simple. Mientras jugaba, siguió a algunos insectos y terminó perdiéndose. No se sorprendió. Recordó su vida pasada, pensando en cuando también fue aprisionado a esa edad. No permitiría que ella enfrentara algo parecido. En cuanto a los lobos con cuernos, la niña pidió que los liberaran, explicando que morirían si permanecían atados. Arthur, aunque reacio, con miedo de que los atacaran en cuanto fueran liberados, solo observó mientras ella desataba sus ataduras y permitía que los animales regresaran al bosque. Feliz por haber salvado un alma tan bondadosa, Arthur renovó su determinación de protegerla. Al día siguiente, comenzaron su caminata. En algún momento, Arthur preguntó su nombre, y la pequeña elfa respondió con una sonrisa: Tessia. Cuando ella preguntó su nombre, respondió educadamente. Mientras caminaban, Arthur notó que probablemente ella tenía hambre, así que la hizo sentarse y le entregó un cuenco de comida. Aunque no tenía hambre, explicó que era importante comer para mantener las fuerzas. Recuerdos de Sylvia vinieron a su mente. Ella solía decir exactamente eso. Tessia frunció la nariz, diciendo que el olor de la comida era extraño. Arthur rió internamente. Después de todo lo que pasaron, ¿aún se quejaba? Típico de un niño. Intentó mejorar el sabor agregando algunas hojas, pero aún así, ella hizo una mueca. Para Arthur, la comida era sinónimo de supervivencia, no de sabor. Ver a la niña quejarse le ayudó a entender mejor lo que significa ser un niño. Ella comentó que quería algo dulce, pero en esas circunstancias era imposible. Y así continuaron el viaje. Durante el camino, Tessia contó que su ciudad estaba llena de maná y que no podía esperar para despertar su propia energía y estudiar con su maestro. Arthur se sorprendió de que ella fuera a tener un mentor, en lugar de asistir a un sistema escolar. Cayó la noche y él armó una tienda para que Tessia pudiera descansar. Escuchó los aullidos de los lobos que había liberado y, preocupado, se arrepintió de no haberlos eliminado. Tessia lo llamó dentro de la tienda, diciendo que era peligroso quedarse afuera, pero Arthur prefirió hacer guardia. La niña insistió, comentando que su abuelo le enseñó a no dormir en el mismo lugar que un chico, pero que haría una excepción en ese caso y prometía no contarle a nadie. Cuando Arthur aún dudaba, ella argumentó que, si él se quedaba afuera, verían que eran niños y tendrían más probabilidad de ser atacados. Cansado, Arthur cedió y entró. Dentro de la tienda, Tessia habló sobre los humanos, diciendo que eran pervertidos y tenían muchas esposas. Arthur intentó explicar que no todos eran así, pero ella ya se había dormido.
Poco después, él también cayó dormido. Al día siguiente, reanudaron la jornada. Arthur, de repente, sintió un dolor insoportable viniendo de su núcleo de maná, pero dijo que estaba bien para que Tessia no se preocupara. Incluso cuando ella preguntó, respondió que estaba bien. Uno de los lobos con cuernos que Tessia salvó llevó una pequeña presa como gesto de gratitud por lo que hicieron, y esa noche se alimentaron con una deliciosa carne. Al día siguiente, Tessia pidió llamarlo Arti. En respuesta, él bromeó llamándola Vuestra Alteza, lo que la dejó irritada. Ella solo quería sentirse más cercana, y Arthur, poco acostumbrado a las amistades, aún estaba aprendiendo a lidiar con eso. Más adelante, Tessia encontró un pasaje y llamó a Arthur. Sin entender muy bien, él tomó su mano, cruzando al otro lado. Cuando cayó al suelo, exhausto, fue sorprendido. Soldados surgieron alrededor, apuntando armas en su dirección. Dijeron haber rastreado a ambos hasta allí porque usaron el portal de teletransporte. Antes de que Arthur pudiera reaccionar, fue inmovilizado. Desesperado, gritó por Tessia, solo para verla parada allí, sin reacción y sin expresión. Los guardias miran a Arthur con desconfianza y exigen saber quién le dio permiso a un humano para entrar en ese lugar sagrado. Sin saber qué decir, Arthur gira el rostro en dirección a Tessia, esperando que ella diga algo que lo saque de esa situación. Pero como no dice nada, siente una punzada de decepción. Pensaba que podía confiar en ella, incluso consideraba a Tessia una amiga. Pero ahora parecía haberse equivocado. Lo que él no sabía era que ella solo estaba paralizada, sin saber cómo actuar. Era apenas una niña, asustada por la presión. Cuando los guardias dicen que van a acabar con Arthur, Tessia finalmente toma valor e interviene, diciendo que él le salvó la vida. Aún así, los guardias no le creen. Afirman que Arthur debe haber hecho algo para manipular su mente y convencerla de eso. Pero antes de que la situación empeore, alguien aparece por el mismo portal mágico. Un hombre de apariencia imponente y tranquila surge y ordena que dejen a Arthur en paz. Es Virion Eralith, el antiguo rey de Elenoir. Él agradece personalmente a Arthur por salvar a su nieta y revela que Tessia es la princesa del reino. Arthur queda completamente sorprendido. Nunca habría imaginado que Tessia fuera de la realeza. Ella nunca actuó de una manera que lo delatara durante el tiempo que pasaron juntos. Poco después, los padres de Tessia, el rey Alduin y la reina Merial, llegan, aliviados por reencontrar a su hija tras tantos días de preocupación. Mientras Merial verifica si su hija está bien, Alduin se dirige a Arthur, visiblemente incómodo, y pregunta qué hace un humano allí, y sin pensarlo dos veces, ordena a los soldados que se deshagan de Arthur. Virion una vez más interviene y dice que fue él quien mandó a los guardias alejarse. Con calma, explica que Arthur salvó a su nieta, incluso siendo humano, y eso debería tomarse en cuenta. Tessia apoya lo que dijo Virion, rogándole a su padre que no lastime a Arthur, y sugiere que lo inviten al castillo. La idea de un humano cruzando las puertas del castillo claramente hace dudar a Alduin, pero Tessia no le da opciones a su padre, hasta que él acepta. Entonces, ella corre hacia Arthur y le dice que, si va con ella, le compartirá sus dulces favoritos. Mientras tanto, Virion está intrigado por el poder que siente en Arthur, y avisa que necesita hablar con él en privado más tarde. Arthur, entonces, sigue a Tessia, explorando el reino de Elenoir. La ciudad está llena de belleza, con construcciones esparcidas entre los árboles y bajo ellos. Las personas viven de forma tranquila, lejos de conflictos. Pero, aún así, todos miran con curiosidad a Arthur, preguntándose qué hace un humano allí. A pesar de todo, Arthur aún no puede olvidar el momento en que Tessia dudó en ayudarlo. ¿Por qué hizo eso? ¿Y esa expresión seria en su rostro? Esos pensamientos siguen rondando en su cabeza, trayendo una incomodidad difícil de ignorar. Él sigue observando todo a su alrededor con cautela, sin bajar la guardia. Cuando llegan al castillo, son recibidos por varias criadas élficas. Existen para encargarse de todo lo que Tessia necesite, pero hoy, Tessia quiere retribuir a Arthur. Ella ordena que traten a Arthur con la mejor hospitalidad posible y dice a todas que él salvó su vida. Cuando nota que algunas sirvientas no están totalmente convencidas, Tessia declara que Arthur es uno de los raros humanos de buen corazón. Luego se vuelve hacia Arthur y le pregunta qué quiere hacer: comer, jugar, almorzar o tal vez refrescarse. Pero Arthur tiene otra prioridad. Antes de cualquier cosa, quiere hablar con los padres de Tessia sobre lo que ocurrió en el bosque. Aún hay muchas cosas sin explicación.
Todos se reúnen en una sala destinada a conversaciones serias, pero Tessia parece estar en otro ambiente y aparece trayendo té y bocadillos, como si fuera una reunión para relajarse. Alduin se presenta ante Arthur de manera más formal, junto con Merial y Virion. Arthur también se presenta, diciendo que es solo un niño común de una aldea lejana del reino de Sapin. Se arrodilla con respeto, diciendo que nunca imaginó que un plebeyo como él tendría la oportunidad de estar en presencia de la realeza, mucho menos sentado en la misma sala. Alduin se sorprende con la educación del chico y le permite continuar. Arthur entonces cuenta todo lo que ocurrió desde que se perdió de su familia. No miente, pero tampoco lo revela todo, como el encuentro con la misteriosa Sylvia. Cuando llega a la parte en la que encuentra a Tessia siendo llevada por traficantes de esclavos, el ambiente cambia en la sala. Alduin, como siempre, aprovecha la oportunidad para culpar a la humanidad, diciendo que todos son bárbaros. Pero Virion hace la pregunta que realmente importa: ¿cómo un niño de 5 años logró derrotar a 3 adultos traficantes de esclavos? No fue hablando, seguro. Arthur finalmente revela que es un mago y usó sus poderes para salvarla. Alduin no lo cree, y el mismo guardia de antes decide interrumpir otra vez, diciendo que todo eso es manipulación mental. Virion, que viene defendiendo a Arthur desde el principio, se irrita con la falta de respeto y lo silencia. Tessia también habla, diciendo que oyó a los traficantes diciendo que la iban a vender, recordando la experiencia horrible. Merial, emocionada, abraza a su hija con fuerza. Alduin finalmente se da cuenta de lo que su hija vivió. Entonces se vuelve hacia Arthur y dice que le cree, agradeciéndole por todo lo que hizo. Arthur aprovecha para decir el motivo de haber pedido esa reunión. Está separado de su familia y lo que más quiere es reencontrarlos en Sapin. Alduin queda en shock. ¿Un humano pidiendo ayuda a los elfos? Él responde que jamás ayudaría a humanos y que Arthur necesita encontrar el camino de vuelta solo. Pero Arthur es inteligente. Dice que, si ellos no son capaces de devolver el favor que él hizo, entonces no tienen derecho a llamar bárbaros a los humanos, pues se estarían comportando igual. Virion, con tranquilidad, dice que en esa Arthur lo atrapó. Él está de acuerdo con Arthur y dice que su hijo cayó en su propia trampa. Tessia también espera la respuesta de su padre. Sin salida, Alduin acepta. Él le informa a Arthur que existe un portal que lleva hasta Sapin, pero solo puede usarse una vez cada 7 años. Como fue usado recientemente, solo podrá abrirse de nuevo en 5 años. Arthur no puede esperar tanto tiempo, necesita ver a sus padres pronto. Alduin lo nota y dice que enviará soldados para escoltarlo hasta su hogar. El viaje comenzará al día siguiente. Eso trae alivio a Arthur, pero su núcleo de maná comienza a doler de nuevo. Sale de la sala e intenta relajarse con un baño. El dolor no pasa. Se aprieta el pecho, tratando de entender qué está pasando y qué podría hacer. Piensa en Sylvia, preguntándose qué haría ella en esa situación. Después, decide dar una vuelta por el palacio. El aire fresco ayuda un poco con el dolor. Piensa en sus padres y siente una enorme nostalgia. Se pregunta si aún están vivos, pero pronto concluye que son demasiado fuertes para no estarlo. Al mirar hacia arriba y ver a Tessia con sus padres, se pregunta si su familia también lo recibirá con tanto cariño, o si estarán enojados por haber desaparecido tanto tiempo. Esos pensamientos pesan demasiado para un niño como él. Tessia corre hacia él. Arthur la provoca, llamándola princesa mimada y diciendo que debería aprovechar el tiempo con sus padres. Pero él se abre con ella, diciendo que tiene miedo de cómo será recibido por sus padres. Tessia le sostiene el rostro, encontrando increíble cómo alguien puede ser tan tonto. ¿Qué tipo de padres no estarían felices de ver a su hijo de nuevo? Ella está segura de que los suyos están muy preocupados. De repente, flores brillantes comienzan a caer del cielo. Ella sonríe y explica qué son. Arthur observa y recuerda el momento en que pensó que ella lo iba a traicionar, dándose cuenta de que solo pensó eso porque aún es dominado por la oscuridad dentro de él debido a su pasado. Entonces se disculpa con Tessia y dice que también le gustaron las flores. Arthur nota algo peligroso viniendo en dirección a Tessia e inmediatamente contraataca. Para su sorpresa, quien lanzó el ataque fue Virion. Arthur pregunta por qué Virion está atacando a su propia nieta, pero él solo sonríe, diciendo que nadie se lastimaría con flores. Arthur se da cuenta de que él había hecho eso para ponerlo a prueba, lo cual funcionó. Ahora Virion cree que realmente se encargó de los bandidos. Tessia corre hacia él,
rogando que no lastime a Arthur, pero Virion responde que no está intimidando a nadie. Solo encontró a alguien interesante por primera vez y no piensa dejarlo escapar. Usando magia, hace que Tessia se siente y lanza una espada de madera a Arthur. El chico entiende enseguida la intención de Virion y comienza la lucha. Arthur da todo de sí, usa toda su maná, pero no logra acertarle a Virion, que es más rápido. Cuando intenta un ataque más fuerte, la espada se rompe y un pedazo casi le da a Tessia, pero Arthur la protege. Decide usar magia. La fuerza es inmensa, pocos la soportarían, pero Virion repele el hechizo como si nada. Después de varios intentos, Arthur finalmente acierta a Virion en la cabeza. Él se sorprende, pero en lugar de retroceder, se anima más a seguir luchando. Pero Tessia se levanta y le da un pellizco a su abuelo, pidiéndole que deje en paz a Art. Virion dice que Arthur no es el niño que todos piensan que es, y, si alguien fue intimidado, ese alguien fue él. Arthur no quiere esa fama. Dice que Virion está exagerando. Pero entonces, Virion hace una propuesta. Quiere que Arthur se convierta en su discípulo. La idea no parece mala, y Arthur empieza a considerarla. Pero al recordar a sus padres y su preocupación, cree que lo mejor es rechazar. Le explica todo a Virion, que entonces dice que hay una forma de avisar a sus padres que está bien, sin necesidad de ir personalmente. Arthur intenta entender mejor, pero el dolor vuelve a su núcleo de maná. Eso confirma la sospecha de Virion. Arthur heredó una voluntad bestial. La única forma de sobrevivir a eso es convirtiéndose en su discípulo. Después de eso, Arthur se queda completamente paralizado. Su cuerpo no responde y el corazón se le oprime como si algo lo estuviera aplastando por dentro. Mientras intenta resistir el dolor, una energía oscura y pesada comienza a salir de su pecho. Se transforma frente a él, tomando la forma de una criatura extraña y amenazadora. Asustado, cierra los ojos, tratando de entender si aquello era una representación de sus angustias o tal vez el peso de todo lo que carga. La criatura se acerca, a punto de atacarlo, pero entonces una voz suave resuena, llamando su nombre. Es Tessia. Su voz trae una paz inesperada que calma su corazón. Al abrir los ojos, Arthur se encuentra con Tessia sentada encima de él. Tessia sonríe y le desea un buen día, pero él finge ignorarla, girando el rostro y murmurando algo como si ella fuera un monstruo de sus sueños. Tessia se enoja con la broma y le avisa que su abuelo lo está esperando afuera. Como Arthur no reacciona, ella decide tirarlo de la cama a la fuerza, diciéndole que arregle ese cabello desordenado. Arthur responde que el cabello de ella, hace pocos minutos, parecía el de Medusa. Mientras se cambia, Tessia pregunta si realmente piensa quedarse allí. Arthur responde que aún lo está pensando y la llama princesa. Ella pone los ojos en blanco. Está cansada de que él siempre le hable así, siendo que ya son amigos. Para dejarlo claro, le da un pellizco en la espalda y le advierte que se pondrá de mal humor de verdad si él usa ese título de nuevo. Arthur comenta que, si es así, entonces ella ya está enojada, y se pregunta si puede estar más irritada de lo que ya está. Más tarde, ya listos, los dos dejan el castillo y ven una carroza. Alduin, el padre de Tessia, discute con Virion, pidiéndole que no permita que Arthur continúe allí. Tanto Alduin como su esposa aún tienen ese viejo prejuicio contra los humanos, pero Virion no escucha. Entra en la carroza y deja claro que su decisión está tomada. Arthur se quedará. Tessia escucha todo y una vez más toma la iniciativa para defender a Arthur. Insiste en que deberían dejarlo allí. Al fin y al cabo, él salvó su vida. Alduin incluso admite que está agradecido, pero dice que eso no cambia el hecho de que no quiere a un humano profanando esa tierra sagrada. Virion se cansa de las palabras de su hijo. Interrumpe la discusión, recordando a todos quién manda allí, y ordena que Arthur y Tessia entren de inmediato en la carroza. El vehículo parte hacia la casa de una vieja amiga de Virion. Durante el trayecto, Tessia se queda dormida apoyada en el hombro de Arthur. Virion observa y comenta que ella se despertó temprano porque ese día es importante, ya que se decidirá si él se quedará allí o se irá. Mientras acaricia a su nieta, Virion revela que ella siempre vivió de forma aislada. Nunca tuvo amigos de verdad, ya que todos a su alrededor solo querían sacar algún provecho. Por eso, aprendió a mantener distancia de las personas. Arthur, al oír esto, entiende por qué Tessia se irrita tanto cuando él la llama princesa. Virion entonces menciona que solo ve a su nieta sonreír de verdad cuando está con Arthur. Le agradece sinceramente por la amistad entre los dos, lo que hace que Arthur se dé cuenta de cuánto lo valora Tessia.
Ese gesto hace que Arthur confíe aún más en el anciano. La carroza llega al destino. Arthur se pregunta quién sería lo suficientemente importante como para recibir una visita personal de un ex-rey. Virion, que hasta entonces se comportaba como noble, golpea con fuerza la puerta y grita, llamando a la dueña de la casa Bruja Vieja. Pero nadie responde. Él acerca el oído a la puerta y se sorprende cuando se abre con fuerza. La mujer responde que oye muy bien y no necesita gritos en sus oídos. Virion se levanta y la presenta. Rhynia Darkazan. Explica que ella es una maga habilidosa, capaz de realizar el deseo de Arthur. Arthur se anima y muestra respeto por ella, lo que la agrada. Ella permite que todos entren. Dentro de la casa, Arthur mira alrededor y solo ve una palangana con agua. Sin entender, pregunta cómo ella lo ayudará a comunicarse con sus padres. Rhynia explica que es una vidente, alguien capaz de ver partes del pasado y del futuro. Intenta usar sus poderes con Arthur, pero se sorprende al no poder ver casi nada, afirmando que él es alguien especial. Arthur responde que no quiere saber del futuro, solo quiere, de algún modo, decirles a sus padres que está bien. Rhynia orienta a Arthur a mirar el reflejo del agua en el balde y pensar en sus padres lo más detalladamente posible. Ella usa su magia y, a través del agua, Arthur los ve. Alice y Reynolds están almorzando juntos, aún de luto por la pérdida del hijo. Es el cumpleaños de Arthur. Recuerdan la tragedia que llevó a la separación. Reynolds ahora trabaja en la seguridad de la ciudad y ambos viven en una mansión, donde Alice cuida de su embarazo. Mientras lloran, recordando al hijo, Arthur finalmente habla con ellos. Dice que está vivo, que está en la tierra de los elfos y usando una magia especial para comunicarse. Explica que aún no puede volver porque su cuerpo necesita cuidados, pero implora que no se culpen por lo que pasó, y finaliza diciendo que los ama mucho. Alice, tomada por la emoción, abraza a Reynolds, radiante al saber que el hijo aún vive. Arthur, con los ojos llenos de lágrimas, decide allí mismo que nunca más permitirá que sus padres sufran de esa manera. Se compromete a volverse más fuerte y pide a Virion que lo acepte como discípulo. A pesar de que Virion aceptó, las cosas no se vuelven fáciles. Alduin y su esposa continúan desconfiados, y muchos elfos no quieren a un humano allí. Virion y Tessia se reúnen con Alduin para intentar resolver esto. Tessia argumenta que Arthur salvó su vida 2 veces, y que, si aún así lo rechazan, están básicamente diciendo que los elfos retribuyen el bien con hostilidad. Alduin dice que entiende, pero teme por la reacción del pueblo. Virion, firme, declara que nunca aceptaría a un discípulo si no creyera en él. Ante esto, y por respetar al padre y a la hija, Alduin cede. Virion lo tranquiliza, afirmando que se responsabilizará en caso de que algo salga mal. Alduin y su esposa van hasta Arthur para darle la bienvenida. Alduin admite que fue duro con él, pero que la culpa no es de Arthur, sino de la imagen que tienen los humanos. Arthur percibe el cambio. El mismo hombre que antes no lo quería allí, ahora extiende la mano para saludarlo. Alduin ama a su familia y hará lo necesario para verlos felices. Pero Tessia quiere más. Desafía a su padre a dejarla mostrar la ciudad a Arthur. Como la noticia de su estadía ya se ha difundido, Alduin acepta. Feliz, Tessia lo lleva por las calles y presenta las tiendas, los residentes, e incluso lo convence de ir a una tienda de bocadillos y frutas. Mientras caminan, un joven elfo choca con Arthur. A pesar de ser empujado, Arthur se disculpa e intenta irse, pero el elfo lo mira con desprecio. Dice que Arthur lo contaminó por ser humano y que, aunque Virion lo quiera allí, nunca será aceptado. Arthur, que aprendió a ser más travieso con Tessia, decide provocarlo. El chico se presenta como Feirit Ifsar II y dice que estar con Arthur solo manchará la imagen de Tessia, ofreciéndose para llevarla a casa. Tessia lo reprende, pero Arthur va más allá. Hace una reverencia exagerada y pronuncia mal el nombre de la familia del elfo a propósito, llamándolo por el mismo Pokémon de planta de Ash Ketchum de la ciudad de Pallet, Ivysaur. Tessia lo nota y se ríe. Feirit entiende la provocación y para mantener la pose de noble, desafía a Arthur a un duelo. Desafiar a alguien en público en esa ciudad es algo serio. Todos los adultos se detienen para observar. Si Arthur rechazara, mancharía el honor de Virion y de la familia de Tessia. Entonces él acepta. Feirit pide a Tessia que sea la jueza. Ella da la señal para comenzar, y Feirit se lanza.
pero Arthur, tranquilo, acierta un solo golpe y el chico cae desmayado. Tessia no se sorprende. Ya había advertido que Arthur era fuerte. Como Feyre no escuchó, ahora que aguante las consecuencias. Ella toma a Arthur de la mano y los dos salen corriendo, sonriendo. Con el tiempo, Arthur se acostumbra a la compañía de Tessia. Pasean juntos, comen juntos, incluso estudian lado a lado. Siempre que alguien intenta intimidarlo, Tessia está cerca para defenderlo. En una de esas tardes, ella se une a él cerca de una reja y pregunta sobre el entrenamiento que comienza al día siguiente. Él parece pensativo. Ella lo nota y pregunta si todo está bien. Arthur recuerda lo que Virion le dijo más temprano. Él está solo en esa tierra. Aún así, decidió quedarse y aprender. Virion lo alertó que sería el desafío más difícil de su vida, pero que, si lo soportaba, tendría un futuro brillante. Arthur reafirmó su voluntad y oyó del anciano que, por ahora, debería ignorar el dolor en el núcleo de Mana. De vuelta al presente, Arthur mira a Tessia con determinación. Dice que está emocionado por el entrenamiento, que sabe que ha pasado por muchas cosas, pero nada se compara con lo que está por venir. Está decidido a seguir adelante y volverse más fuerte. Tessia extiende la mano y dice que también dará lo mejor de sí. Arthur pregunta para qué, y ella responde que quiere asegurarse de que él no la deje atrás. Al día siguiente, comienza el entrenamiento. Arthur se posiciona frente a Virion. Al escuchar las primeras instrucciones, piensa para sí mismo. La vida aquí se mueve a un ritmo diferente. En pocos días allí, ya ha aprendido bastante. Está creciendo. Y, aunque no sabe exactamente qué vendrá, siente que el futuro será emocionante. El tiempo pasa y Tessia aprende a controlar el mana. Una mañana, va a despertar a Arthur, pero él no reacciona. Entonces, decide usar mana para despertarlo de una vez. Él se levanta asustado, gritando, y pregunta por qué simplemente no podía llamarlo con delicadeza. Aún así, Tessia sonríe, sabiendo que intentó despertarlo con delicadeza primero. Los dos salen de casa juntos y, en el camino, notan que Virion deja el lugar, rumbo a una reunión. Arthur siente curiosidad por el motivo de ese encuentro, pero Tessia cambia rápidamente el enfoque de la conversación. Con una mirada animada, revela que preparó una hamburguesa especialmente para él. Y antes de que él diga cualquier cosa, le advierte que debería estar agradecido de que una mujer hermosa le haya preparado eso. Arthur empieza a comer, y entre un bocado y otro, bromea preguntando «¿Qué mujer hermosa?», solo para provocarla. Tessia, claro, se enoja con la respuesta. Después, los dos se dirigen al campo de entrenamiento, donde Virion los observa mientras practican combates cuerpo a cuerpo. Con el tiempo, les entrega espadas de madera a ambos, haciendo el entrenamiento más intenso. Arthur no pierde la oportunidad de provocar de nuevo, llamándola la bella princesa Tessia. Pero esta vez, ella no se irrita. Solo responde que va a derrotarlo para darle una lección. Después del entrenamiento con espada, Virion decide que es hora de ir más allá e introduce un nuevo tema: la magia. Explica que, al despertar el maná, una persona puede conectarse con uno de los 4 elementos principales: fuego, agua, viento o tierra. Esta afinidad suele variar según la raza. Por ejemplo, los elfos generalmente tienen una conexión natural con el viento, la tierra y el agua. Los enanos, en cambio, tienen más habilidad con la tierra y el fuego. Y los humanos, bueno, pueden tener afinidad con cualquiera de los 4 elementos, pero normalmente dominan solo uno. La elección del elemento es totalmente aleatoria. Sin embargo, Virion habla de casos rarísimos de personas que logran controlar más de un elemento, lo que parece ser exactamente el caso de Arthur. Tessia levanta la mano y pregunta por qué Arthur no entrena el cuerpo mientras usa magia, como hizo ella. Virion responde que él aún está demasiado débil. Su núcleo de maná contiene una voluntad bestial que está afectando el equilibrio entre el cuerpo físico y la energía mágica. Y es por este desequilibrio que Arthur siente tanto dolor. Arthur empieza a sospechar que esa voluntad bestial tiene alguna relación con Sylvia, pero prefiere no sacar conclusiones precipitadas. Virion explica que, para lidiar con esa voluntad bestial, primero es necesario entender completamente lo que está ocurriendo en su cuerpo. Tessia hace una broma, preguntando si él siente dolor cada vez que ella lo golpea en el entrenamiento. Arthur admite que ella realmente no se contiene. Luego comenta que cualquiera sentiría dolor al ser golpeado por ella.
Los elfos que despiertan el maná a los 10 años son considerados prodigios, y Tesia lo despertó con solo 9 años. Fue por eso que Tesia se volvió más fuerte. Y ahora, entrenar al lado de Arthur es una forma de desarrollar mejor ese nuevo poder. Virion decide que es hora de que Arthur intente despertar la voluntad bestial que hay dentro de él. Para motivarlo, le dice que, si todo sale bien, dejará de sentir dolor y se convertirá en un verdadero domador de bestias. Arthur, curioso, se sienta mientras el ritual comienza. Virion explica que va a encender una llama dentro de su núcleo mágico, y todo lo que va a sentir es calor en el cuerpo. Con cuidado, Virion transfiere su propio maná a Arthur, pero algo inesperado ocurre. Arthur grita de dolor mientras una onda de maná explota, lanzando a Virion y a Tesia lejos. Después de eso, Arthur cae inconsciente al suelo. Tan pronto como se da cuenta de lo que pasó, Virion lo lleva de regreso. Cuando Arthur despierta, Virion le pregunta si puede identificar la voluntad bestial dentro de él. Arthur responde que era un dragón. Virion ya lo sospechaba. Como los dragones son criaturas legendarias, le pide a Arthur que nunca revele esa información, para evitar problemas con personas peligrosas. Con la voluntad bestial despertada, Virion informa que Arthur podrá regresar a casa en 4 meses, lo que lo sorprende ya que pensaba que se quedaría allí por 2 años más. El motivo del cambio es un evento de intercambio entre los 3 reinos, por eso se abrirá el portal de teletransporte hacia la ciudad humana. Al darse cuenta de que, aquel día en que vio a Virion saliendo para una reunión, en realidad era para ocuparse del tema de ese intercambio, Arthur se emociona al saber que finalmente podrá ver a sus padres. Pregunta cómo reaccionará Tesia a la noticia, pero Virion asegura que ella ya lo sabe. Sus padres se lo contaron. Esa noche, el huevo que recibió de Sylvia comenzó a agrietarse, y Arthur, asustado, no sabe qué esperar. Cuando la cáscara se rompe, aparece una cría adorable. Arthur se encanta de inmediato, pero pronto recibe una mordida en el brazo. Cree que fue por agresividad, pero descubre que la cría solo hizo eso para lanzar un sello mágico. Ahora, Arthur puede oír su voz, aunque todo lo que diga parezca un montón de sonidos sin sentido. Aún así, está radiante por poder escucharla. Decide llamarla Sylvie, en homenaje a su madre. Mira el sello en su brazo, todavía sin entender qué significa, pero no puede creer que se haya convertido en padre con solo 8 años. Poco después, se queda dormido. Al día siguiente, Tesia entra en la habitación como siempre para despertarlo. Como él duerme profundamente, ella le quita la manta. Cuando ve a Sylvie, grita. Arthur despierta asustado. Tesia está simplemente emocionada. Toma a Sylvie en brazos como si fuera un bebé. Los dos se dirigen al campo de entrenamiento y Tesia hace de todo para que Sylvie le guste, pero Sylvie parece interesada solo en Arthur. Cuando llegan, Virion casi tiene un infarto al ver a ese bebé dragón, y dice que probablemente nació ahora porque él asimiló completamente la voluntad bestial. Al mirar a Sylvie, Arthur se preocupa. Aunque no dice nada, Virion lo tranquiliza. Nadie creería que un dragón de verdad existe, así que basta con decir que es una bestia mágica rara. Virion declara el inicio del entrenamiento y dice que, ahora que Arthur es un domador de bestias, es hora de entrenar eso también. Y la mejor forma de hacerlo es con una batalla. Virion asimila su voluntad bestial, una pantera de las sombras. La presencia de la criatura es aterradora. El sonido, la energía y la oscuridad que emana dejan a Arthur y Tesia aterrados. Para empeorar, Virion exige que Arthur luche contra él, pero apenas logra verlo. Virion en esa forma desaparece y reaparece en fracciones de segundo. Arthur abandona la lucha, aceptando la derrota. Virion vuelve a su forma de elfo y explica que la Pantera de las Sombras concede un control instintivo sobre el viento, y también neutraliza el sonido, lo que es un hechizo avanzado. Pero a cambio, es muy cansado mantener esa forma. Después de eso, Virion toma una espada de madera y continúa el entrenamiento normalmente. El tiempo pasa. Días, semanas, tal vez meses. Arthur mejora mucho, al punto de luchar con Virion en su forma bestial. Con la proximidad de la apertura del portal, Tesia empieza a sentir el peso de la despedida. Durante una fiesta en la ciudad, ni siquiera logra divertirse, sabiendo que su amigo se va. Arthur intenta animarla, pidiéndole que al menos sonría. Mientras camina por la ciudad, un chico choca con Arthur y lo mira con extrañeza por ser humano. Es Feyrit, el mismo elfo que ya había desafiado a Arthur una vez y perdió con un solo golpe. Se acerca y pregunta si Arthur lo recuerda. Arthur, sincero, responde que no.
Feyre insiste, diciendo que quiere una revancha porque ahora está seguro de que puede vencer. Pero el resultado de la pelea es igual al de la primera vez. Arthur lo derriba con un solo golpe. Tessia cuenta quién es, y Arthur finalmente lo recuerda, extendiéndole la mano para saludarlo. Sorprendentemente, Feyre la acepta. Sus amigos dicen que Feyre solo quería ser amigo de Arthur. Conversan y Arthur descubre que Feyre también participará en el intercambio. Feyre revela que todos los hijos de nobles irán. Arthur no lo sabía, ya que Tessia no le había dicho si iría. Cuando la mira, Feyre comenta que no dejarán que la delicada princesa se pierda otra vez. La palabra delicada definitivamente no combina con Tessia, y para demostrarlo, golpea a Feyre con fuerza, haciéndolo volar lejos al más puro estilo del equipo Rocket, despegando a la velocidad de la luz. Se desmaya al instante. Fue la primera vez que Arthur vio a una princesa derribar a alguien de esa manera. Sin pensarlo dos veces, la jala lejos. Ya alejados, comenta que una princesa no debería golpear a sus súbditos, pero a Tessia no le importa. Está confundida, llena de pensamientos, principalmente porque Arthur se va. Y Feyre terminó diciendo exactamente lo que no debía. Ella se queja de que Arthur la está tratando como lo hace su padre, y encima se está yendo. Lo llama viejo y sale corriendo, y se encierra en su habitación a llorar. Arthur, al notar lo afectada que está, entra por la ventana con las flores brillantes que a ella le encantan. Ella lo ve y se acerca. Arthur coloca una flor en su oreja y la invita a dar un paseo. Caminan por el bosque, incluso con todas las advertencias de no ir allí. Arthur enciende una fogata y los dos se sientan a conversar. Tessia empieza a tener sueño, pero quiere aprovechar cada minuto. Hablan sobre el mundo humano hasta que ella se queda dormida. A la mañana siguiente, Arthur se prepara para partir. Virion le entrega una brújula con el símbolo de Heralith. Así, si algún día quiere volver, sabrá el camino. También comenta, de pasada, que tenga más cuidado cuando salga con Tessia por la noche. Arthur solo pide disculpas. Pregunta por Tessia antes de partir, pero imagina que está demasiado triste para despedirse. Cuando ya está frente al portal con los demás jóvenes, Tessia aparece corriendo. Tropieza en el camino y Arthur corre a ayudarla. Ella lo abraza fuerte, pidiéndole que no se olvide de alimentarse. Él le devuelve el abrazo, diciendo que la va a extrañar. Con lágrimas en los ojos, Tessia dice que ella también. El portal finalmente se abre. La despedida es desgarradora. Después de un largo viaje, Arthur finalmente regresa al reino humano y se emociona al saber que podrá ver a sus padres nuevamente. Camina hasta la casa, respira hondo y llama a la puerta. Aparece una niña. Al verla, Arthur la reconoce de inmediato. Es su hermana. Sus padres pronto aparecen en la puerta, llamando a la niña Eleanor. Cuando ven a Arthur allí, se quedan sin reacción. Él sonríe, con el corazón ligero, y dice: «He vuelto». Cuando Arthur aparece frente a ellos, Alice y Reynolds simplemente no pueden creer lo que están viendo. Sin pensarlo dos veces, corren y lo abrazan con todas sus fuerzas, llenos de alegría por tener a su hijo de vuelta. Alice empieza a llorar, sin poder contener la emoción, y la pequeña Eleanor enseguida le pide que no llore así. Mirándola, Arthur se da cuenta. Esa niña es su hermanita, y solo con mirar esos ojos ya siente que haría cualquier cosa para protegerla. Arthur entonces se arrodilla frente a ella, se presenta y ve lo sorprendida que queda al conocer a ese hermano del que tanto ha oído hablar. Apenas entran en la casa, Alice no pierde el tiempo y empieza a llenar al hijo de preguntas, queriendo saber todo sobre el tiempo que estuvo lejos. Arthur garantiza que está bien, mientras Reynolds, riendo, le pide que se calme y deje de sofocar al chico. Mientras tanto, Eleanor observa todo, medio molesta, con un poco de celos al ver a sus padres dándole tanta atención a él. Alice entonces la llama y le explica que Arthur es el hermano mayor de las historias que ella siempre escucha antes de dormir. Arthur sonríe y dice que estaba realmente muy ansioso por finalmente conocer a su hermanita. En ese momento, Sylvie, sin perder tiempo, salta directo al regazo de Eleanor, rompiendo un poco ese ambiente lleno de emoción. Cuando todos logran calmarse, Arthur empieza a contarle a su familia todo lo que vivió desde que se separaron. Pero, sobre Sylvia, elige no decir nada por ahora. Revelar eso en este momento, mientras aún está débil, podría poner a todos en riesgo. Así que solo dice que sobrevivió a la caída gracias a la suerte y al uso inconsciente de magia. Sigue contando cómo terminó salvando a Tessia y cómo pasó los años siguientes en el reino élfico.
entrenando y cuidando la enfermedad. Habla también de Sylvie, diciendo que es solo una bestia mágica que adoptó después de encontrar a su madre demasiado débil para sobrevivir. Sus padres se sienten aliviados, confiando en cada palabra. De repente, Reynolds, curioso, pregunta en qué etapa está el núcleo de maná de Arthur. En el acto, Alice lo regaña, reclamando que ese no es el tipo de pregunta que se hace ahora, con el hijo recién llegado. Arthur se ríe, cambia de tema y pregunta cuál es el trabajo actual del padre. Reynolds responde, lleno de orgullo, que ahora trabaja como instructor de seguridad en una de las casas de subastas más grandes de la ciudad. Poco después, Reynolds cuenta que, hace 2 años, su núcleo de maná avanzó al color naranja oscuro, que es considerado un nivel intermedio. Arthur queda bastante impresionado, dándose cuenta de cuánto se ha esforzado su padre para llegar ahí. Pero, en el fondo, también sabe que él mismo ya está en la etapa rojo claro, que, en la práctica, está solo un escalón por debajo de lo que Reynolds ha alcanzado. Cuando se da cuenta de eso, Reynolds queda totalmente desconcertado. Medio sin pensar, suelta un «maldición», y la pequeña Eleanor empieza a repetir la palabra sin parar. De inmediato, Alice da ese típico sermón, recordándole que ya le había dicho que dejara de decir esas cosas frente a la hija. Aún así, Reynolds no se contiene, y con una sonrisa en el rostro, desafía a Arthur a un duelo, para probar cuánto se ha vuelto más fuerte. De repente, la puerta se abre y algunas personas entran en la casa. Reynolds se apresura a presentar. Ese es Vincent Helstia, administrador de la casa de subastas donde trabaja y también dueño de esa casa. La mujer a su lado es Tabitha, su esposa. Arthur los saluda con todo respeto, agradeciendo por todo lo que han hecho por su familia. Vincent queda tan sorprendido por la educación del chico que hasta hace una broma, preguntando si de verdad es hijo de Reynolds. Luego, Tabitha presenta a su hija, Lilia, comentando que tienen la misma edad y que pueden hacerse buenos amigos. Lilia, sin embargo, parece mucho más interesada en Sylvie y enseguida pide acariciarla. Reynolds entonces comenta con Vincent que él y Arthur van a luchar en el jardín y lo invita a ver. Vincent hasta se sorprende, pero acepta y va junto con todos. Cuando llega allí y escucha que el nivel del núcleo de maná de Arthur está en la etapa rojo claro, se queda boquiabierto. Alice entonces explica que Arthur siempre tuvo una facilidad absurda para aprender y que no habría motivo para mentir sobre eso. Aún así, Vincent lo encuentra bastante difícil de creer, al fin y al cabo, incluso los mayores prodigios de la famosa Academia Cyrus, con 11 o 12 años, apenas logran llegar al rojo profundo. Y Arthur, con solo 8 años, ya está en el rojo claro. Mientras tanto, Arthur y Reynolds terminan de calentar. En un instante, los dos se lanzan uno contra el otro. Arthur bloquea los golpes del padre e intenta contraatacar. Reynolds, sin embargo, se defiende con facilidad y le avisa que va a necesitar más que eso si quiere vencerlo. Solo que Arthur lo sorprende, usando una patada que logra hacer retroceder a Reynolds. Impresionado, Reynolds avisa que ahora dejará de contenerse. Concentra maná en el puño, que empieza a arder en llamas. Arthur se sorprende, porque sabe que, en este mundo, todo mago nace con afinidad por un elemento específico. Para los conjuradores, eso es mucho más fácil de identificar y usar, pero para aplicadores como Reynolds, dominar un elemento exige mucho entrenamiento y percepción. De un momento a otro, Reynolds envuelve todo su cuerpo en maná de fuego y se lanza con todo hacia Arthur. Él intenta defenderse, pero es presionado. En ese instante, Arthur recuerda la vida pasada, cuando usaba algo llamado Kai, que funcionaba de forma parecida al maná de aquí. Solo que, diferente de este mundo, quien dominaba el Kai podía elegir cualquier elemento. Desde que renació aquí, trayendo consigo los recuerdos del pasado, Arthur consigue controlar los 4 elementos básicos, gracias al entrenamiento en las 2 vidas. Él reúne mana en los puños, que comienzan a brillar con una luz intensa, dejando a todos impactados. Avanza contra Reynolds y, en el choque de los puños, el impacto es tan fuerte que empuja a ambos hacia atrás. Reynolds entonces ataca con más agresividad, acertando un golpe directo a su hijo. Pero Arthur no se rinde y corre de nuevo hacia él. Recuerda los entrenamientos con Virion, cómo aprendió rápido a dominar el fuego y que gracias a eso, el viejo elfo decidió llevarlo más allá de sus propios límites. Con ese recuerdo fresco, Arthur hace explotar su mana, transformándola ahora en electricidad. Rayos empiezan a salir de su cuerpo, quemando la hierba alrededor.
Reynolds queda completamente sin reacción, porque se da cuenta que Arthur dominó una versión aún más avanzada de la magia de fuego. Arthur, entonces, dice que eso no es todo. De repente, manipula el agua de la fuente, lanzando un ataque directo a la espalda de Reynolds. Todos los que están viendo quedan paralizados al ver a Arthur usar dos elementos al mismo tiempo. Reynolds casi no logra esquivar, y tan pronto termina el ataque, Arthur deshace todo y su padre corre a abrazarlo. Orgulloso, pregunta dónde y cuándo aprendió eso. Arthur responde que lo aprendió hace poco tiempo, pero admite que aún no puede controlarlo totalmente. Mientras Alice maneja todo como si fuera algo súper normal, Vincent y Tabitha quedan completamente sin palabras, ya considerando a Arthur un verdadero genio. Luego, vuelven adentro y se sientan a la mesa. Vincent comenta a Reynolds que Arthur tiene un futuro brillante por delante. Reynolds está de acuerdo, diciendo que ya lo sabía desde el día en que Arthur despertó el núcleo de mana a los 3 años y destruyó la casa entera en el proceso. Vincent abre los ojos al escuchar eso y, mientras Reynolds ríe orgulloso, se desequilibra y cae de la silla. Después de recomponerse, Vincent hace una propuesta. Deberían considerar matricular a Arthur en la Academia Xirus. Reynolds se sorprende y quiere asegurarse de que está hablando en serio, ya que la Xirus es simplemente la mejor academia de magia del continente. Tabitha apoya la idea de inmediato y asegura que pueden costear los estudios, porque, viendo el talento de Arthur, no hay duda que vale la pena invertir en él. Alice, sin embargo, se pone nerviosa y dice que ni siquiera saben si la academia aceptaría a su hijo. Pero Vincent responde, confiado, que conoce muy bien a la directora y que puede arreglar eso. En ese momento, Arthur decide hablar. Al fin y al cabo, están hablando de su vida, y él también quiere tener voz en la decisión. Explica que acaba de reencontrarse con su familia y que no quiere alejarse de ellos tan pronto. Vincent entiende, y Arthur, educadamente, pide permiso, diciendo que está muy cansado después de la pelea. Se va caminando, pero Lilia aparece de repente y lo sigue. Ella comenta que está yendo por el lado equivocado y le pide que la acompañe, prometiendo llevarlo a un lugar mucho mejor. Lilia lo lleva hasta la cocina del sótano, donde empieza a conversar relajadamente con los empleados, pidiendo varios platos de carne. Una señora que trabaja allí comenta que debería moderarse, porque está ganando algunos kilitos. Lilia, de inmediato, responde enojada, que no es nada de eso, que solo es una chica saludable en fase de crecimiento. Arthur observa todo, sorprendido. Hasta entonces, ella parecía tan callada. Una de las empleadas lo nota y explica que, siempre que está estresada, Lilia aparece ahí para comer. Arthur se interesa y descubre que, en realidad, Lilia vive presionada porque sus padres quieren mucho que despierte como maga. Pero, como ninguno de los dos tiene talento para la magia, las posibilidades de que eso suceda son bastante bajas. Más tarde, ya de noche, Alice y Reynolds van al cuarto de Arthur para conversar un poco más. Dicen lo felices que están porque él está de regreso y que están muy orgullosos de él. También hablan de que creen que, algún día, será un gran mago. Se despiden deseándole buenas noches, pero antes de salir, Alice le pide un besito en la mejilla. Al día siguiente, tan pronto como se despierta, Arthur corre a la sala porque descubre que algunos viejos amigos están ahí para verlo. Son los antiguos compañeros de aventura de sus padres, conocidos como los Cuernos Gemelos. Se alegran mucho de verlo de nuevo. Angela abraza a Arthur tan fuerte que casi no puede respirar y luego él choca las manos con Durden. Adam y Helen empiezan a discutir, como siempre, mientras dan la bienvenida. Y de repente, Jasmine comienza a registrar a Arthur, queriendo asegurarse de que está entero. Cuando termina, lo abraza, pide disculpas y admite que siente que todo esto es culpa de ella. Después de este emotivo reencuentro, el grupo comienza a contarle a Arthur sobre las misiones recientes que hicieron en lugares lejanos. Y, como siempre, terminan peleando por tonterías. Arthur, observando todo, se da cuenta que todavía tiene mucho por descubrir en este mundo y que ser aventurero es una gran forma de aprender. Pero, al mirar a su familia, siente que aún no está preparado para separarse de ellos de nuevo. Algún tiempo después, mientras Arthur estaba concentrado en su meditación, algo increíble sucedió. El tiempo simplemente se congeló a su alrededor. Pero eso le exigía mucho, y solo podía mantenerlo por algunos segundos antes de quedarse totalmente sin fuerzas. Fue en ese momento que Sylvie apareció, y solo el hecho de que ella estuviera allí, con toda su ternura, ya servía como un empujón para que Arthur continuara.
No pudo resistirse y enseguida la tomó en brazos, abrazándola fuerte por estar siempre a su lado. Sin embargo, no tardó mucho en darse cuenta de que ella olía bastante mal, para ser sincero. Sin pensarlo 2 veces, Arthur decidió que ella necesitaba un buen baño. Llevó a Sylvie hasta la bañera y la puso allí, aunque ella dejó muy claro, con cada intento de fuga, que no estaba nada feliz con eso. Mientras intentaba calmarla, Arthur le explicó que, viviendo en esa casa lujosa de los Helstea, no podían darse el lujo de parecer o estar sucios. Y hablando de los Helstea, algo no salía de su cabeza. Las conversaciones que escuchó de las empleadas, ellas comentaron que el mayor deseo de Vincent y Tabitha era ver a Lilia despertar como una maga, aunque ellos mismos no fueran magos. Por ahora, Arthur volvió su atención hacia Sylvie, que estaba claramente quejándose de haber estado tanto tiempo en el agua. La sacó de la bañera, la secó y hasta bromeó diciendo que ella parecía incluso más liviana después del baño. De repente, Alice llegó con todos y, sin rodeos, anunció que era hora de que Arthur se arreglara. Ella lo llevó hasta el barbero más llamativo de la ciudad. En cuanto lo miró, el barbero soltó enseguida que Arthur era como un diamante en bruto, pero aseguró que no debía preocuparse porque iba a pulirlo y revelar todo el brillo que estaba escondido en él. Cuando el servicio terminó, Arthur salió de allí pareciendo otra persona. Estaba simplemente increíble. Tabitha incluso comentó, algo satisfecha, que ahora sí estaba lo suficientemente presentable como para entrar en la casa de subastas de ellos. Alice entonces explicó que ese lugar solía recibir miembros de la realeza con bastante frecuencia, y era exactamente por eso que necesitaban cuidar también la apariencia del chico antes de llevarlo allí. En vez de sentirse confiado con todo eso, escuchar esas cosas solo hacía que Arthur se sintiera aún más incómodo, como si antes de eso fuera horrible. Siguiendo con el paseo, Tabitha quiso mostrarle la ciudad de Cyrus a Arthur, y, en ese ambiente relajado, Eleanor, la hermanita de Arthur, bromeó pidiéndole que fuera su acompañante. Lilia, que no dejó pasar, enseguida soltó que Eleanor solía pegarse a ella antes de que Arthur apareciera. Después de eso, mirándolo, admitió que él estaba muy guapo con esa ropa nueva y, sin querer, terminó revelando que había sido ella misma quien la eligió antes de salir caminando. El grupo siguió hacia el mercado, donde Alice aprovechó para comprarle un montón de ropa nueva a Arthur. Después de bastante tiempo de compras, se quedaron en el centro de la ciudad, divirtiéndose cerca de la estatua del rey. Hasta que, de la nada, un grupo de estudiantes de la Academia de Magia de Cyrus apareció y le lanzó algo a Arthur, llenos de actitud, como si fueran mejores que todos. Arthur simplemente los ignoró. No quería problemas, así que ellos simplemente se fueron. Más tarde, aprendió con Lilia que esos estudiantes eran tratados casi como miembros de la realeza, todo por ser magos. Pero, sinceramente, a Arthur no le interesaba eso en lo más mínimo. Continuando el paseo, de repente sintió un aura extraña que venía de una tienda. Curioso, se acercó y se encontró con varios estantes llenos de núcleos de bestia. Tabitha explicó que esos eran núcleos mágicos extraídos de bestias, usados para aumentar bastante la fuerza de quien los posee. Arthur ya sabía qué eran, pero no tenía idea de que vendieran eso en tiendas. Eso no era nada común en el reino élfico. Tabitha siguió explicando, diciendo que, en casos muy raros, algunos núcleos poseen una voluntad bestial dentro de ellos. Eso hace que sean absurdamente caros. Solo para que te hagas una idea, los más baratos costaban cerca de 100 monedas de oro. Según Alice, eso era suficiente para vivir más de 200 años en la aldea donde ellos vivían antes. Tabitha dice que ella y su esposo planeaban colocar algunos de esos núcleos en la próxima subasta. Y notando el interés en los ojos de Arthur, prometió que le dejaría echar un vistazo a los núcleos, lo que, según ella, era un enorme honor. Arthur fingió estar animado, pero por dentro sabía que ya estaba más que satisfecho con la voluntad bestial que poseía. De repente, se dio cuenta de que Lilia se veía abatida. Tabitha también lo notó enseguida. En realidad, Lilia deseaba mucho uno de esos núcleos. Tiene sentido, ya que su familia se dedica a eso todo el tiempo, y ella quería usar uno de ellos para intentar despertar su mana. Pero Tabitha dejó claro de inmediato que las cosas no funcionaban así. Y además, gastar tanto dinero en una niña no tenía el menor sentido. Lilia aún intentó insistir, sugiriendo que podrían buscar uno más barato en otro lugar. Aún así, Tabitha fue firme y dijo que no iban a discutir más sobre eso. Después, todos se dirigieron a un restaurante para almorzar. Solo que Arthur no podía disfrutar,
ya que Lilia estaba visiblemente triste. Entendía muy bien lo que le pasaba. Después de todo, su padre, Vincent, ponía sobre ella una enorme carga de expectativas, y era precisamente por eso que ella estaba tan decidida a despertar su mana. Arthur quería ayudar. Después de todo, su familia había hecho mucho por la suya, pero, cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que ella ya no estaba allí. Salió a buscarla y terminó encontrando a Lilia en una tienda de armas. Estaba sola, intentando comprar un núcleo de bestia barato usando sus ahorros. Arthur la detuvo de inmediato, diciendo que, aunque lo comprara, eso no haría que despertara mana. Aún así, Lilia no se rendía. Se desahogó, diciendo lo injusto que era ser una niña sin talento, diferente a él, que era especial, alguien fuera de lo común. Mientras discutían, Lilia terminó, sin querer, chocando con uno de los estudiantes de la Academia de Magia. De inmediato, pidió disculpas, pero el chico y dos amigos suyos no estaban dispuestos a dejarlo pasar. Empezaron a amenazar a Lilia, diciendo que merecía un castigo por ser, en sus palabras, insolente. Ni siquiera el dueño de la tienda se atrevió a intervenir. Arthur, que ya estaba listo para resolver eso con magia, fue interrumpido justo cuando Tabitha entró, poniendo fin al problema de inmediato. Se presentó y dejó claro quién era: la líder de la familia Helstea. En cuanto supieron quién era ella, los estudiantes desistieron de la idea de causar más problemas. Después de todo, la familia Helstea hacía grandes donaciones a la academia y tenía bastante influencia. Aún así, no perdieron la oportunidad de provocar a Lilia una vez más antes de irse. De regreso a casa, Tabitha y Alice contaron todo a Vincent. Él se sintió aliviado de que el problema terminara antes de que Arthur partiera a los tres por la mitad, y, aún así, aprovechó para decir tanto a Lilia como a Arthur que necesitaban ser más cuidadosos de ahora en adelante, especialmente Arthur, ya que pronto comenzaría en la academia de Shirus. Cuando escuchó eso, Lilia se sintió terrible. En su cabeza, parecía que Vincent estaba renunciando a ella y poniendo a Arthur en su lugar, como si ella fuera una mala inversión. Estaba muy afectada, y antes de que pudieran decir algo, salió corriendo, gritando que odiaba tanto a Arthur como a Vincent. A pesar de toda aquella escena incómoda, Arthur no dejó que eso lo afectara. Sabía que Lilia no decía eso en serio, solo estaba herida. Más tarde, fue hasta la puerta de su habitación para llamarla a cenar. Golpeó varias veces, pero nadie respondió. En ese momento, Sylvie notó a un empleado acercándose y llamó la atención de Arthur. El hombre comentó que Lilia no estaba en su habitación, y entonces llevó a Arthur hasta donde ella estaba. Mientras tanto, Lilia estaba perdida en sus propios pensamientos. Pensaba en todo lo que había pasado hasta allí y se sentía cada vez más segura de que sus padres estaban decepcionados de ella. Recordó cuando era pequeña y cómo su padre siempre decía que quería verla convertirse en una hechicera. En aquella época, lo que más quería era hacerlos sentir orgullosos. Pero, lamentablemente, la vida no seguía como ella imaginaba. Se preguntaba cuándo, finalmente, despertaría su magia. También recordaba las palabras de su madre, diciendo que no necesitaba apresurarse. Y cómo su padre, aun viendo su lento progreso, nunca se rindió, siempre asegurando que estaba haciendo donaciones a la academia y que, independientemente de cuándo despertara, sería aceptada. El problema es que escuchar a su padre decir las mismas cosas a Arthur, que había llegado hacía tan poco tiempo, simplemente le rompió el corazón. Se sentía un fracaso. Y, para empeorar, recordar a los estudiantes de la academia diciendo que solo lograría entrar comprando su lugar, hacía todo aún más pesado. Arthur apareció, sacándola de ese torbellino de pensamientos. Dijo que sus padres estaban muy preocupados y que se preocupaban mucho por ella. Se sentía mal. Creía que, de cierta forma, también era uno de los motivos por los que ella estaba así. Por un momento, incluso pensó en disculparse, pero se dio cuenta de que no serviría de nada. A veces, las disculpas no resuelven, especialmente cuando, en el fondo, sabes que no hiciste nada malo. Lilia lo entendió, y, para sorpresa de él, fue ella quien se disculpó primero. Dijo que lo sentía mucho por las cosas que dijo y que no quería haberlo hecho sentir de esa manera. Admitió que siempre se había sentido frustrada por no poder despertar magia, y que, cuando él apareció, con todo ese talento, se sintió completamente dejada atrás. Parecía que toda la atención de su padre se había ido directo hacia él. Arthur explicó que no era así. Tocó suavemente su rostro y ella, poco a poco, esbozó una sonrisa.
Le contó que, cuando se separó de sus padres, también había una chica que siempre le hacía sentir mejor. Entonces, sacó la flor brillante que Tessia le había mostrado y se la mostró a Lilia, que quedó encantada con eso. Arthur dice que Vincent solo estaba entusiasmado, nada más. Era señal de que confiaba en ella y creía en su potencial. Sabía que las palabras bonitas no serían suficientes. Si realmente quería ayudar, necesitaba hacer algo concreto. Le preguntó, entonces, si realmente quería aprender magia. Lilia lo confirmó, sin pensarlo 2 veces. Más tarde, Arthur contó que había enviado a Lilia al lugar donde él mismo aprendió magia. Vincent, en cuanto lo supo, se enfureció, aún sabiendo que Arthur solo quería ayudar. Pensaba que, como mínimo, Arthur debería haber pedido permiso antes. Arthur respondió que fue decisión de ella, y que, si ellos se involucraban, tal vez ella se rendiría. Entregó la carta que ella había escrito, donde pedía disculpas, decía que se sentía inútil y que solo volvería después de despertar, no importaba cuánto tiempo llevara. En ese momento, Vincent cayó de rodillas. Fue ahí cuando se dio cuenta de lo equivocado que estaba. Durante mucho tiempo, le hizo creer que ser una maga era la única forma de tener un futuro digno. Y ahora, ella creía que, sin eso, no tenía valor. Llorando, dijo que, aunque nunca despertara la magia, ella seguiría siendo su amada hija y siempre tendría valor para ellos. Al escuchar eso, Arthur llamó a Lilia, preguntando si podía oír. Ella apareció y reveló que todo no era más que una broma. En realidad, nunca se había ido. Todo eso fue idea de Arthur para que ella se diera cuenta de lo importante que era para sus padres. Ella pidió disculpas por la broma, pero Arthur asumió la culpa, diciendo que fue él quien sugirió eso. Después de todo, sabía muy bien lo doloroso que es cuando un niño desaparece. Lo sabía porque sus propios padres ya habían pasado por eso, y aseguró que no volvería a jugar con ese tipo de cosas. Vincent, por fin, se dio cuenta de que se había dejado llevar demasiado por la idea de que ser maga era lo único que importaba. Le pidió disculpas a Arthur por querer que él fuera a la academia, incluso después de haberse reunido hace tan poco tiempo con sus padres. Entonces fue hasta su hija, la abrazó junto con Tabitha y afirmó, con toda seguridad, que no importaba lo que pasara. Ella siempre sería su hija y no necesitaba ir a la academia si no quería. Lilia sonrió y respondió que, aún así, sí quería ser maga e ir a la academia, no importaba cuánto tiempo llevara. Ahora que ese peso se había quitado de sus hombros, Arthur comenzó a preparar todo para ayudarla a despertar su magia. Les pidió a Lilia y a Eleanor que se sentaran y explicó que la respiración es una de las formas más rápidas de conectarse con el mana. Les pidió que cerraran los ojos, respiraran profundo y prestaran atención, porque pronto verían una luz surgiendo en la oscuridad. Y, como él ya imaginaba, Eleanor pronto comentó que había visto una luz, pero que desapareció rápidamente. Sabía que era porque ella dejó de respirar correctamente, así que le pidió que continuara. Lilia, por otro lado, comenzó a preguntarse por qué no estaba viendo nada. Arthur se acercó, posicionó las manos en sus espaldas e intentó usar su mana para crear una conexión. Fue entonces cuando Lilia, de repente, comenzó a ver varios puntos brillantes. Dijo que se parecía mucho a la flor que él le había mostrado antes. Sus padres, emocionados, estaban radiantes de felicidad. En ese momento, comenzaron a planear una fiesta para celebrar ese logro. Durante la fiesta, Arthur le explicó a Lilia que necesitaría entrenar unos 2 o 3 años hasta que la energía se estabilizara. Dijo que sería trabajoso, pero que era esencial que ella se dedicara todos los días. Ella estaba tan emocionada que preguntó, con una sonrisa en el rostro, qué elemento podría usar. Arthur solo se rió, divirtiéndose con toda esa emoción. La escena cambia a Arthur llegando a la casa de subastas Helstea. Está acompañado de Lilia, su hermana, Eleanor, Alice y Tabitha. Alice comenta, preocupada, si sus hijos se comportarán en el evento de esa noche, ya que miembros de la realeza estarán presentes. Tabitha, que está a cargo de la situación, asegura que todo está bajo control y que los niños pueden relajarse y disfrutar como quieran. Tan pronto como entran, siguiendo la alfombra roja, Arthur siente una mezcla de emoción y expectativa por conocer de cerca a aristócratas, nobles y tal vez incluso aventureros de ese mundo. Para él, todos los que estaban allí venían con el mismo objetivo: adquirir objetos raros y valiosos, recolectados por Vincent y otros cazadores al servicio de la casa de subastas Helstea.
Mientras Lilia camina delante con Eleanor, comienza a mostrar algunos núcleos raros de bestias que serán subastados más tarde. Arthur, por otro lado, se ve intrigado al observar una estatua extraña, imaginando qué podría representar. Mientras tanto, Reynolds, que actúa como jefe de seguridad del evento, da instrucciones claras a su equipo para mantener el máximo nivel de alerta. Cualquier fallo esa noche sería inaceptable. Poco después, Vincent atrae la atención de todos en el salón de exposiciones al anunciar la llegada del invitado de honor de la noche, el rey Blaine Glider. Él aparece acompañado de la reina Priscilla, el príncipe Curtis y la princesa Kathleen. Tan pronto como entran, el público aplaude con entusiasmo, y Arthur, al observar la reacción general, entiende que el rey es muy querido por el pueblo. Comienza entonces la ceremonia de conmemoración por los 10 años de la casa de subastas Helstea, dirigida por Vincent. Arthur no puede evitar un sentimiento de nostalgia, recordando experiencias de su vida pasada. El primer objeto en ser subastado es presentado: una espada creada por un herrero famoso y encantada con magia que paraliza al enemigo al golpearlo. La puja inicial es de 50 monedas de oro, pero en pocos minutos ya sube a 100. Arthur observa todo y piensa que necesita encontrar una espada para sí mismo en el futuro, y tiene la idea de usar sus propios elementos mágicos para encantarlas, cuando tenga una adecuada. El siguiente objeto es una máscara que, aunque parece simple, tiene un valor mucho mayor que la espada anterior. Alice nota que Sylvie, la compañera de Arthur, ya no está en su regazo. Ella se lo comenta a él, que pronto recuerda haber visto a Eleanor sosteniendo a Sylvie poco antes. Preocupado, decide buscarla. Mientras Arthur comienza la búsqueda, Sylvie ya está en otro lugar. Terminó perdida y fue a parar a una cámara donde está el conjurador real del rey. De regreso al salón de exposiciones, Vincent presenta a una cría de león del mundo. Es una bestia de maná como Sylvie, y Vincent revela que ese animal es de nivel A, extremadamente poderoso y digno de ser una mascota real. Curtis, el príncipe, se encanta con el leoncito y le pide a su padre que lo compre. Como era de esperarse, Blaine acepta. Vincent inicia las pujas, incentivando a los invitados a hacer ofertas por la oportunidad de domesticar a una criatura tan extraordinaria. En pocos segundos, el valor ya está en 500 monedas de oro. El rey, con tranquilidad, ofrece 1000, cerrando la disputa. Nadie se atreve a superarlo. Vincent lo felicita y lo invita al escenario, preguntando qué pretende hacer con el animal. El rey dice que tenía la intención de convertirlo en su compañero, pero como su hijo mostró interés, decidió regalárselo. Curtis agradece, diciendo que se esforzará por convertirse en un gran domador. Su madre, sin embargo, lo provoca preguntando si eso significa que dejará de faltar a clases, lo que lo deja un poco desconcertado frente a su padre. Mientras tanto, Arthur oye un sonido débil que reconoce como el llanto de Sylvie. Corre hacia donde proviene el sonido y encuentra al conjurador real manipulándola. Al ver las vestiduras del hombre, Arthur entiende que está tratando con alguien poderoso. Evita conflictos y, con calma, se disculpa antes de pedir que le devuelvan a Sylvie, explicando que es su compañera. El conjurador responde que pensaba que estaba en venta y lamenta no poder quedársela. Arthur percibe el riesgo de dejar que el interés del hombre crezca, así que toma a Sylvie rápidamente, se disculpa nuevamente y dice que debe irse. Sin embargo, el conjurador le impide salir, diciendo que lleva mucho tiempo buscando una bestia como Sylvie y que no puede permitir que Arthur la conserve. Afirma que sería capaz de despertar todo su potencial y exige que se le entregue. Para asustar a Arthur, lanza una magia de fuego. Arthur, sin embargo, no demuestra miedo. Pregunta por qué debería entregar a su compañera, incluso a alguien de la realeza. El conjurador dice que sería por el bien del reino, pero Arthur lo ignora y comienza a alejarse. Sintiendo que ha sido irrespetado, el conjurador amenaza a Arthur y a toda su familia. Arthur, que ya fue rey, no acepta ser amenazado. Se da la vuelta, libera su aura y desafía al conjurador a repetir la amenaza, si tiene coraje. El poder que emana de él rompe todos los cristales de la casa de subastas, y la energía opresora sofoca a las personas presentes. El rey, creyendo que un enemigo ha invadido, ordena a sus guardias encontrar al responsable. El conjurador, por su parte, cae al suelo sin palabras, dominado por el miedo. Arthur se da cuenta de lo que acaba de hacer. Dejó que sus emociones se desbordaran y ahora todos están aterrorizados. Un evento que debería ser solo una celebración terminó convirtiéndose en un desastre.
Por suerte, nadie en el área principal sabe que él fue el responsable. Se disculpa en voz baja y, al notar que incluso Sylvie se asustó, también se disculpa con ella. El rey llama a Reynolds y le pregunta si él es el jefe de seguridad. Reynolds lo confirma. Como no logró evitar el incidente, el rey considera castigarlo. Pero antes de que decida algo, Sebastian, el conjurador, interviene, diciendo que los daños no fueron tan graves y que sería mejor actuar con misericordia. Aún aprovecha el momento para elogiar a Sylvie, diciendo que podría cuidarla en un ambiente ideal. Blaine está de acuerdo, recordando a todos que Sebastian ha servido fielmente durante años. El rey entonces pregunta si Reynolds puede convencer a su hijo de entregar a Sylvie. Antes de que Reynolds diga algo, Arthur intenta hablar, pero nadie le presta atención. Alice incluso lo llama por su nombre, rogándole que guarde silencio. Reynolds afirma que no fue él quien consiguió a la bestia, por lo tanto, no tiene derecho a ordenar que la entregue. El rey decide entonces pedir directamente a Arthur. Hace la petición una vez y Arthur la rechaza. En la segunda vez, ofrece el león que había comprado como intercambio. Aún así, Arthur deja claro que no quiere vender, cambiar ni donar a Sylvie. El rey se sorprende con la negativa y pregunta si Arthur va a decir que no por tercera vez. Esto irrita aún más a Arthur, que se levanta y pregunta cuánto cobraría el rey por su propio hijo. Le recuerda al rey que ya dejó claro que Sylvie no está en venta. No hay nada que puedan ofrecerle que lo haga cambiar de opinión. Pregunta si el rey también vendería a sus hijos y cuál sería el valor. Sebastian se enfurece. No solo perdió lo que quería, sino que fue enfrentado por un niño. Ordena a los caballeros que capturen a Arthur, pero al acercarse son repelidos con facilidad. Aún subestimando a Arthur, Sebastián se queja de la debilidad de los soldados y se prepara para atacar con magia. Antes de que pueda lanzar cualquier hechizo, Arthur congela todo el edificio. Todos quedan inmóviles, excepto él y Sebastián. Arthur se acerca. Sebastián intenta amenazarlo, diciendo que será castigado por sus acciones. Con solo una mirada de Arthur, la pierna de Sebastián se rompe de inmediato. Luego usa la voluntad bestial para enviar un mensaje. Que eso fue una advertencia. Sebastián, aterrorizado, no puede creer la fuerza de ese chico. Cuando Arthur termina, descongela a todos, pero el esfuerzo fue tanto que se desmaya al instante. Unos días después, Arthur despierta. Entiende que congeló el tiempo por unos segundos, pero eso tuvo un precio. Aún no es lo suficientemente fuerte para lidiar con ese tipo de poder. Se pregunta qué pasó después del evento. Coincidentemente, Alice entra en la habitación y, al verlo despierto, se emociona. Ella rápidamente le pregunta si está bien. Él responde que sí, pero quiere saber cómo terminó todo. Ella cuenta que intentaron reanimarlo y que los médicos dijeron que despertaría pronto. Aún así, no pudo estar tranquila. Ya lo había perdido una vez y no soportaría pasar por eso de nuevo. Arthur entiende que la lastimó una vez más y se disculpa. Ella lo lleva a dar un paseo, pues estaba yendo al mercado. Duda si él está lo suficientemente fuerte, pero Arthur afirma que sí. Durante el paseo encuentran un broche que Alice cree que a Eleanor le encantará, así que deciden comprarlo. Ella pregunta si Arthur quiere algo más, pero él se preocupa por su dinero. Alice asegura que está todo bien, que también tiene sus propios recursos. Comenta que sus productos tienen éxito y que incluso los nobles comenzaron a interesarse gracias a la ayuda de Tabitha. Compra varias cosas para él y ambos regresan a casa cargando bolsas por todos lados. Al llegar, se dan cuenta de que Reynolds está recibiendo una visita. Arthur se encuentra con los amigos de su padre en la puerta, que intentan impedirle entrar, pero él pasa de todos modos. Descubre que el rey envió un representante con dinero como forma de disculparse. Reynolds, sin embargo, no lo acepta fácilmente. Dice que lo que pasó fue demasiado grave y que casi perdió a su hijo. Arthur decide intervenir y pregunta qué dijo exactamente el rey. El hombre responde que el rey cree que todo fue exagerado. Arthur siente que quieren invertir los papeles y hacerse pasar por víctimas. Pregunta sobre los caballeros que lo atacaron. El hombre dice que fueron despedidos. Al preguntar por Sebastián, oye que él también fue apartado. Y sobre la pierna rota, el hombre afirma que Sebastián sigue diciendo que Arthur fue el responsable, pero como nadie lo vio, no pueden creerle. El hombre finaliza diciendo que todo esto pasó por la postura de Arthur ante la realeza y que el rey mencionó la falla de Reynolds en la seguridad.
Al oír esto, Arthur reconoce que también exageró y decide aceptar la disculpa. El hombre se va y Reynolds sorprende a su hijo entregándole el dinero, diciendo que fue él quien se hirió y que, por eso, lo merece. Insiste en que Arthur guarde el dinero, pues lo necesitará cuando quiera comenzar algo por su cuenta. Es un momento conmovedor entre padre e hijo, tan emotivo que hasta Adam y Durden terminan llorando. Más tarde, esa noche, Arthur se queda pensativo. Todo lo que pasó le hizo darse cuenta de que, en ese mundo, aún es solo un chico. Si quiere tener la autoridad que desea, necesita volverse más fuerte. A la mañana siguiente, se dirige a la academia, pero en el camino ve un pájaro diferente. Lo sigue hasta que, de repente, aparece una mujer extraña que lo llama por su nombre, como si ya lo conociera. Ella dice que lo estaba esperando. Arthur conocía muy bien la fama de la Academia Sirius. Era reconocida por formar grandes estudiosos, empresarios exitosos, guardias reales, líderes y oficiales militares. Era el sueño de cualquier niño que naciera con el don de la magia. Y ahora se encontraba frente a la directora de la academia, una mujer que exudaba poder. Ella lo recibió con una sonrisa y dijo que era un placer conocerlo por fin. Luego explicó que había llegado el momento de descubrir si todo lo que había oído sobre él era verdad. Arthur la vio rodearlos con una barrera protectora. Su aura era intensa, y él pudo sentir toda la presión mágica que emanaba de ella. Pero ahora era su turno de responder. Necesitaba mostrar un poco de lo que era capaz. Solo así ella creería que Vincent no había exagerado en sus palabras. Usando magia de viento, Arthur hizo surgir enormes rocas y las lanzó en su dirección. Pero la directora permaneció impasible, como si aquello fuera un mero detalle. Entonces intentó algo diferente. Atacó con dagas hechas de tierra. Una vez más, ella se defendió con facilidad. Por último, fortaleció su cuerpo con magia de fuego y se lanzó a un combate directo, pero terminó siendo arrojado lejos. Aún así, ella parecía satisfecha. Dijo que estaba impresionada con sus habilidades, aunque él confiara demasiado en sí mismo. Vincent tenía razón. Arthur era realmente talentoso, tanto en el uso de la magia como en el combate, pero aún quedaba una última etapa. La directora le pidió que hiciera un esfuerzo por permanecer consciente y comenzó a usar magia de sonido para dejarlo inconsciente. Arthur se sorprendió. No imaginaba que ella fuera una maga especial, ya que el sonido era un elemento raro. Cuando la prueba llegó a su fin, ella lo felicitó. Dijo que había pasado la prueba, que su talento era fuera de lo común y que, por eso, ella misma tenía ganas de enseñarle a dominar la magia de viento. Aún así, dejó claro que percibía que él estaba ocultando algo. Arthur, entonces, contó que también podía controlar el elemento agua. Eso lo convertía en un mago cuádruple elemental. La directora, sorprendida, quiso saber qué más tenía que decir. Sentía que Arthur no estaba allí solo para mostrar sus poderes. Él lo confirmó. Quería que ella usara su autoridad para proteger a su familia. Y a cambio, prometía inscribirse en la Academia Sirius y aceptarla como su mentora. Esa propuesta tomó por sorpresa a la directora. Ni siquiera los gobernantes de Sapén se habrían atrevido a pedir algo así. Pero Arthur aseguró que valía la pena y creía que ella estaba de acuerdo con él. Aún así, dijo que solo ingresaría a la academia cuando tuviera la misma edad que los otros alumnos. Aún faltaba un tiempo para eso, pero no quería desperdiciar esos años. Planeaba convertirse en aventurero y aprender más sobre el mundo en el que vivía. Estaba decidido a aprovechar ese periodo para ganar experiencia en el campo. La directora entendió que él ya había tomado su decisión y le advirtió que, si conseguía convencer a su familia, tendrían un acuerdo. La escena cambia a la casa de Arthur. Su madre, Alice, estaba totalmente en contra de la idea. No quería que su hijo se convirtiera en aventurero tan pronto, especialmente después de haberlo recuperado. Solo de pensar en verlo en peligro otra vez, su corazón se apretaba. Reynolds intentó calmarla, pero Alice preguntó cómo podía estar tranquilo sabiendo todo lo que ya habían enfrentado al creer que Arthur estaba muerto. Aún así, Reynolds pidió que escuchara lo que su hijo tenía que decir. Además, sugirió que Arthur tuviera un guardián mientras estuviera fuera. Alice seguía firme en su posición hasta que el propio Arthur intervino. Explicó que no se trataba de una aventura cualquiera. Quería conocer el mundo, aprender más sobre todo, y volvería a casa de vez en cuando para tranquilizarla. Ella exigió que se lo prometiera, y él lo prometió. Dijo también que no partiría de inmediato. Quería pasar un tiempo con ellos antes de irse. Pero si estaba decidido a explorar Dikaten, era porque quería entender más sobre ese continente,
y sentir la misma emoción que sus padres sintieron cuando fueron aventureros. Alice comprendió, pero pidió que no ocultara nada más. Al fin y al cabo, solo descubrieron recientemente que él era un cuádruple elemental. Arthur prometió que haría lo posible por ser sincero, aunque sabía que no todo podía decirse. Reynolds, entonces, aceptó que Arthur siguiera con su plan, pero con la condición de que tuviera a alguien fuerte a su lado. Así fue como buscaron a los miembros de los Cuernos Gemelos, intentando decidir quién sería el guardián ideal. Después de algunas conversaciones, Jasmine se ofreció para protegerlo, sorprendiendo a todos, ya que no solía aceptar ese tipo de trabajo. Pero, tratándose de Arthur, ella estaba dispuesta. Reynolds quedó satisfecho. Aunque había pensado en Helen o Durden, reconoció que Jasmine era la elección correcta. Sus habilidades de combate la convertían en la protectora perfecta. Alice quiso saber si Jasmine estaba segura de su decisión, y ella respondió positivamente. Todo estaba acordado. Además, Jasmine había alcanzado el nivel naranja claro el año anterior y dominaba la magia de viento, lo que la hacía aún más adecuada. Con todo resuelto, se despidieron de los Cuernos Gemelos. Al volver, Arthur notó que Lilia estaba meditando. Eleanor la reprendió por entrenar sin ella. Arthur se alegró al ver que Lilia ahora podía meditar sola. Sin embargo, se preocupaba por su hermana. Esperaba que no despertara el maná tan pronto. No quería que llamara demasiado la atención. Poco después, pidió a sus padres pasar por la casa de subastas. Necesitaba una espada. A continuación, Arthur se encontró con Vincent en el almacén. Él lo dejó libre para elegir el arma que más le gustara. Mientras tanto, Alice estaba impaciente, preocupada por la demora del hijo. Reynolds sugirió que tuviera paciencia. Tal vez solo estaba siendo cuidadoso con la elección. De hecho, Arthur estaba teniendo dificultades. Había muchas espadas, pero ninguna parecía ideal. Todas eran demasiado grandes, pensadas para adultos que usaban amplificación mágica. Ninguna encajaba bien con su cuerpo pequeño. Fue entonces cuando Sylvie llamó su atención y lo guió hasta un pequeño bastón. Al sostenerlo, sintió su peso desequilibrado. No parecía un bastón común. Intentó sacar la hoja, pero no pudo. Al canalizar su energía elemental, la marca de Sylvie reaccionó. Vio inscripciones extrañas y entonces logró desenvainar la espada. Era hermosa, pero aún muy pesada. Aún así, decidió probarla y cortó un barril por la mitad. Al ver la inscripción en la hoja, esta liberó chispas, haciendo que la soltara. Cuando la sostuvo nuevamente, notó que el peso y el equilibrio habían cambiado. Ahora, tanto la empuñadura como la hoja parecían hechas a medida. Arthur ya había empuñado espadas excelentes en su vida pasada, pero ninguna encajaba tan bien. Para probar más, cortó otro barril y se preguntó quién era WK4, el herrero que creó esa arma. Poco después, su padre y Vincent aparecieron para llevarlo a cenar. Arthur tomó otra espada común y dijo que quería llevar esa, pero mantuvo la misteriosa sujeta a la cintura. Reynolds aprobó la elección. Vincent notó el bastón en su cintura y preguntó por él. Arthur dijo que lo encontró y decidió quedárselo para usarlo en su entrenamiento. El responsable del almacén contó que un anciano lo había dejado allí, diciendo que nadie era digno de esa arma. Varios evaluadores ya lo habían examinado, pero todos afirmaron que era solo un bastón resistente. Con pena de tirarlo, lo guardó. El funcionario sugirió llevarlo a alguien más experimentado, lo que puso a Arthur en alerta. Intentando parecer inocente, llamó a Vincent tío y dijo que le había gustado mucho el bastón y quería usarlo. Eso convenció a Vincent, que dejó el tema de lado. El tiempo pasó. Arthur disfrutó los días con su familia, preparándose poco a poco para convertirse en aventurero. Ahora, celebraba sus 9 años. Llegó el momento de abrir los regalos. De su madre, recibió un par de guantes con gemas que podían lanzar hechizos de curación. De Vincent, recibió un anillo. Tabitha le pidió que dejara de bromear al pedirle matrimonio a Arthur, pero él pronto explicó que el anillo venía en par. El otro era para Alice. Si la maná de Arthur caía a un nivel crítico, el anillo de su madre avisaría encendiendo una luz en la gema. Los Cuernos Gemelos le dieron un pergamino mágico que transmitía sonidos. Arthur podría dejar un mensaje y su madre lo recibiría y respondería usando maná. Agradeció por los regalos, diciendo que los usaría todos con mucho cuidado, pues pronto partiría. Aseguró que haría lo posible por no preocuparlos. Más tarde, en su cuarto, mientras arreglaba sus cosas, pensaba en cómo su vida había cambiado. Ahora tenía una familia, personas que amaba
y quería protegerlas. Sabía que necesitaba volverse más fuerte. Al despedirse, su padre le recordó que él era fuerte, pero que no debía cargar con todo solo. Le recomendó confiar en Jasmine y aceptar ayuda. Sus padres le aseguraron que siempre estarían a su lado. Y entonces, al salir de casa, Arthur se volvió hacia Jasmine y dijo que era hora de comenzar su aventura. Y así terminamos el 11º episodio del anime The Beginning After the End. Si quieren la continuación de los próximos episodios, déjenlo en los comentarios. Nos vemos la próxima.